Target Creativo junto con Ardillas Dignas presentan. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fernando Ruiz. Hola, ¿qué tal? Y un invitado especial, Juan Carlos Rangel, que ya ha estado aquí con nosotros, pero ahora viene de visita nuevamente. Muy para bien, un tema bienvenido. Que ahora vamos a platicarles. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, gracias por la invitación. Pues bueno, traemos tema... Bueno, un reconocimiento a Juan Carlos, porque creo que es el único que ha escuchado nuestro podcast, todos los podcasts, ¿no? No, o sea, que tú no lo escuches es una cosa, tú siendo parte de... Él es uno de nuestros seguidores que sí escucha nuestro podcast. Me lo acaba de confirmar antes de grabar. No, sí, bueno, pues yo lo que quería era reconocer eso, ¿no? Gracias, Juan Carlos, por ser un fan de No te de quieras nuestro excusar en decir que porque tú no escuchas y no sabes luego ni de qué temas hablamos. Ni cuándo grupo. grabamos. Yo sí los escucho. Llega sí. y nos propone temas que ya hicimos. Mi hijo los escucha Sí, por mí. Sí creo. Ahí sí te lo creo. Que también lo tenemos aquí en el estudio, pero pues, al ser menor de edad no se los podemos mostrar. Pero está entretenido. El tema de hoy, Katzin. Mira, si tenemos al especialista en vehículos aquí es porque vamos a hablar de vehículos y sobre todo, pues ¿qué sería? ¿La parte 2? ¿Parte 3? Creo que ya hemos hablado en algunos capítulos de este tema en concreto. Hemos hablado de dos temas que van relacionados. Sí, Uno, sí. en su momento de los lanzamientos, de la llegada. Bueno, primero del tema de China. Sí, en general, sí, como tal. Sí. En tema de China en general, como pues un país en donde hablábamos un poco de cómo se le permitió crecer bajo reglas especiales. Luego hablamos ya algo sobre el tema también de los autos, cuando empezaron a llegar los autos chinos precisamente. Y por ahí también un tema de los autos eléctricos que estará relacionado con lo que vamos a platicar hoy. Pero el tema, ¿cómo queda el día de hoy el tema, Katzin? El tema es espejismo sobre ruedas, el costo oculto de comprar un auto chino en 2026. Ok, una intro. Ok, durante los últimos años México recibió una oleada de nuevas marcas de automóviles. Llegaron prometiendo más tecnología, mejor equipamiento, diseños atractivos, precios capaces de desafiar a las marcas tradicionales. Para muchos consumidores parecía una evolución natural del mercado, más competencia, más opciones y mejores productos. Pero después de la compra comenzaron a aparecer otras preguntas. ¿Qué pasa cuando una refacción tarda meses? ¿Qué valor conserva el vehículo cuando intentamos venderlo? ¿Quién responde si una marca reduce operaciones o abandona el país? ¿Estamos comprando innovación accesible o asumiendo un riesgo que todavía no sabemos medir? El problema tampoco termina en el consumidor. México construyó durante décadas una de las industrias automotrices más importantes del mundo, plantas, proveedores, empleos especializados y una plataforma exportadora profundamente integrada con Estados Unidos y Canadá. Cuando el mercado interno se llena de vehículos fabricados en China, la pregunta deja de ser solamente cuál automóvil conviene comprar. La pregunta es si debemos de proteger a nuestra industria o qué industria queremos proteger, qué empleos queremos conservar y qué lugar quiere ocupar México en la disputa automotriz mundial. Hoy vamos a analizar si los autos chinos cumplieron lo que prometieron y cuál puede ser el verdadero costo de su crecimiento en México. Listo. Pues empecemos. La promesa, más automóvil por menos dinero. Que es realmente, creo que es una de las cosas con la que empezó y llegaron muchos de estos autos al mercado. ¿Se ha cumplido esta promesa? ¿Realmente han llegado a ser una opción para un país en donde probablemente pues la gente le pegaba en el bolsillo y está haciendo una opción real? ¿Qué opinan? Juan Carlos, tú que estás en el medio, cuéntanos. No sé si se acuerdan de FAO que se vendieron los carros en Electra. Sí. Fue la primera, pues el primer intento de traer una marca china y en este caso fue a través de Salinas Pliego, un convenio, ¿no? que quisieron hacer a través de Electra, pues Salinas de Electra, ¿no? Y aquí el tema es si era más económico. Sí, estás pagando menos, pero ¿qué pasó cuando se desapareció esta? Y entonces tú tienes un Que ahí les carro. pasó, ¿no? ¿Cuánto duró?
nada, ¿no? O sea, Lo que haya durado, porque en realidad un vehículo te puede durar toda la vida si tú lo cuidas, lo mantienes, le das mantenimiento, pero sobre todo que alguien te responda porque sepa repararlo, porque si el vehículo viene de otro país, llantas desde otro país, con metales, con tecnología que en un momento dado, cuando tú haces una inspección, necesitas un escáner y estás revisando la falla y no tienes el personal capacitado, pues ahí va a estar el carro guardado mientras alguien puede encontrar la falla y puede encontrar la refacción, que sí está o si no está. Ahorita se da mucho que están llegando las marcas, están las agencias, pero ves los talleres vacíos. claro. Y dices tú... Y esos hay talleres. Es que ese es el tema. Luego los compañeros que se están yendo de la marca y les están ofreciendo, no tienen trabajo, porque en realidad no tienen con qué repararlo. Claro. Fíjate, a ver, estás diciendo varias cosas que son importantes y creo que a final de cuentas la idea es tomarlas todas, porque creo que todas van de la mano. Pero quiero centrarme primero en el tema del precio, ¿no? Porque era una de las primeras cosas que se hablaba como primer promesa. Van a ser autos, vas a tener un auto mucho más accesible. Pero cuando que llegue al es mercado. barato en sí, porque hay cosa que llamamos costo y va sumando y eso es costoso. Claro. Y el precio el que pagas por algo, Claro. y entonces... Vamos a suponer que de entrada, sin pensar todavía mal en que se descomponga o le pasen cosas. Desde que fue el tema de FAW, era una de las ideas que iba a ser un auto más barato. Y si no mal recuerdo, creo que el auto con el que empezaron era un auto como de 96,000, pero en realidad la diferencia contra un coche hecho en México eran como 10,000 pesos. O sea, no era una diferencia realmente importante en lo que era el precio de uno contra otro. Digo, si no mal recuerdo era... No, yo sí recuerdo que era casi el doble, güey. No, el precio nunca fue atractivo en ese sentido. Yo estoy seguro, ahorita si quieres O sea, era un busco, 20% máximo. yo creo que menos del 10. Porque te estoy hablando que en 96 y los coches que estaban hechos aquí en México estaban sobre 100,000 y cacho. Algo pasa, Fer. A mí me toca mucho luego que te cambian por unos tapetes y una película antiasalto. O sea, Que ahorita hablaremos de eso con las pantallas, porque yo creo que es Dios mío, ¿cómo es posible que tú estés decidiendo por eso y no por otra cosa que significa, incluso en la misma marca o el mismo modelo, ¿qué estás comprando? El hecho de que te están vendiendo o porque ya conoces el producto y te doy una película y esa es tu inclinación y te preguntan, ay, qué cosa, ¿por qué? Acá una de 2 pulgadas más y te dejas ir por 2 pulgaditas. Exactamente. Entonces, precio, ¿no? hablando de precio, puede ser que sí estén más baratos, pero ¿realmente es lo mismo? Yo creo que no es lo mismo. Por ejemplo, vamos a hablar de un MG, que tú lo ves y se parece un Jetta. Lo ves de entrada. Y sin embargo, el motor no es el mismo. No. La calidad en los metales, nosotros, por ejemplo, cuando comparas con Volkswagen, tienen un baño de zinc, todo el vehículo tiene 7 capas de pintura. Tienes garantía muy superior en corrosión y pintura. Y eso no te lo dan. Entonces, esas son las cosas que tú dices. Precio, si te doy... ¿Qué construye? Ahí te va. Yo creo que sería bueno arrancar con ¿qué construye el precio de un carro? Ok, pero a ver, es que entiendo ahorita lo que me estás diciendo y es justo importante, pero a ver, yo quiero partir de lo del precio primero. O sea, exacto. Más barato. Ahí les va. Sí, es más barato. Entonces, ahí les va. En aquel entonces, más o menos cuando salieron, estaba, por ejemplo, el FAW F1 Hatchback, que era el que salía. En precio de lista estaba sobre 69,900. ¿Cuánto, perdón? 69,900. Y el auto de entrada de Dodge en su momento era un Hyundai Atos. Sí, cómo no. ¿Ok? 2000 €. Estaba en 78,000 pesos. Pero eres un Atos y el otro era un carro más grande, ¿no? ¿Cuál? No. Eran casi el mismo tamaño, ¿no? F1 era un coche chiquitito. Ese era como el tamaño del Kwid de Renault. Sí, además, realmente en ese momento el Hyundai Atos era un coche
que ya tenía bastante mercado y era un coche mucho más confiable. Yo me acuerdo mucho, porque en esos años cuando llegó el Atos aquí... Y esos venían de Corea, ¿no? O de la India. No, venían de Corea. Yo me acuerdo que era cuando yo vivía allá en el Edomex. Muchos taxis de sitio traían el Atos porque decían que era bien guerrero y el tema de por el precio por lo que lo comprabas. Pero el Atos vino, o sea, ni siquiera vino a competir con el Chevy, vino abajo del Chevy, cabrón. O sea, fue casi casi era un tuntún, ¿no? Esos carros que, o sea, de verdad, el Atos bueno, no ahí era el Chevy. El Chevy en ese momento, C2. 3 puertas, estaba en 85,000. Claro, sí. Tú estás hablando de más de un 20% del Chevy al FAO. Sí, pero digamos, es comparativamente... Que el Atos no se me hace como una referencia de... además, te voy a enseñar cómo era pero ve lo que es Hyundai hoy en día. Fue el modelo con el que llegaron a México y además los traía, entró con Dodge, ¿no? Era quien lo trajo al mercado, pero pues, aquí hay algo que el Atos no era un vehículo para carretera y la gente lo saca a carretera y el riesgo es impresionante. Para que la vean. Este era el F1. Es como el Clio, ¿no? Por supuesto que el Atos era mejor coche que esto. De hecho, me acuerdo mucho de estos coches porque incluso los veías y cuando veías los detalles venían hasta los tornillos de fuera. O sea, se veían todos los tornillos. Es que era por si lo querías cambiar. Pero es que, a ver, primer punto. En aquel entonces, cuando prometían ser más baratos, la diferencia realmente no era tanta, o sea, otra vez eran 10,000 pesos, no es como que te estuviera costando 30% más barato, entonces comparativamente en precio, pero eso no ya es el 15%. Tanto. Y luego si ya nos vamos a escarbarle a lo que sigue, entonces todavía lo hace más grande, es decir, ni siquiera estás en una cuestión que dijeras, bueno, pues me cuesta el 60% del otro, pues está bien que se vean los tornillos, sí, o sea, no me importa. Pero si te está costando casi el mismo precio, porque también ya cuando, realmente qué diferencia hacía, por ejemplo, cuando ya estabas haciendo un financiamiento, ¿no? No hacía tanta diferencia. No, y sabes, ahorita me desbloqueaste la mente. Mi mamá en el 2004 fue donde estaba decidiendo si se compraba un Atos o un Chevy en ese entonces. Y me acuerdo que mi mamá, o sea, mi papá, me acuerdo mucho esa plática y tenía 6 años. Que mi papá le decía, no, pero pues es que está más barato. Mi mamá, sí, pero es una marca que yo no conozco, que ni siquiera sé ni de dónde es. Me voy por Chevrolet, ¿no? Y el Chevy. Realmente no es tanto la diferencia en cuestión de dinero. Allí es un poco lo que dice Juan. Te podías dar el lujo de decir, por 10,000 pesos... le trepabas por carro. Yo el punto es que qué significa para ti seguridad y que no lo consideres. Entonces, en el precio que estás pagando por seguridad, ¿cómo cuantificas en dinero en un coche construido eso y lo reflejas en el precio que vas a pagar? Si no tiene las famosas test. Latin Cup, Euro Cup. Entonces, dime, vehículos europeos que están diseñados para no tener límite de velocidad, a los que entran a Estados Unidos, que su límite de velocidad son 60 millas. Entonces, no puedes decir que es importante o no importante lo que estás pagando. Sí es muy importante, claro. Debes considerarlo. El Atos en ese momento, el Chevy desplazó al Bochito en su momento porque la nomenclatura decía, este carro está contaminando, ya no por esa razón y además tenías que cumplir con seguridad. Fue donde la primera vez que vi una bolsa de aire en ese Chevy. De hecho, ¿La viste? O sea, ¿la viste porque te explotó? No, mi papá estaba de curioso y le quitó la tapa donde la chocó y dijo, mira la bolsa de aire. Sí, pues aquí tenemos gran experiencia en Querétaro con las empresas que hacen bolsas de aire. Pero a ver, ahí te va una cosa. Yo creo que pasamos una crisis muy chistosa, ¿no? Tuvimos el periodo donde los carros iban mejorando y se empezó a identificar que la calidad era necesaria. ¿Por qué? Porque había accidentes, ¿no? Hey. Oye, ibas avanzando y de repente se pasaba antes, ¿no? Antes de que empezaran las pruebas, ¿no? Por algo, no sé si se acuerdan los famosos esos videos donde veían cómo estrellaban carros y había unos monitos dummies que incluso sacaron hasta juguetes que eran para choque, ¿no? Que eran maniquís con cuadritos naranjas. Que se siguen utilizando. Que se siguen utilizando. Pero eso vino después de una crisis como de calidad.
¿no? No, eso lo empezaron a hacer las aseguradoras en Estados Unidos. O sea, las Pero aseguradoras empezaron por un a tema de utilizar seguridad, eso. por una falta de seguridad. Pues para ellos por un tema económico, porque era una cuestión en donde ¿Qué tanto te está estabas impactando? exigiendo que los autos tuvieran o procuraran precisamente el mejorar los temas de impacto sobre accidentes, ¿no? Probablemente el incentivo fue económico, pero la razón final fue mejorar la seguridad. ¿Estás de acuerdo? O sea, tanto así que la gente empezó a comprar carros sin ser conscientes de esa seguridad por la cual pelearon tal vez las aseguradoras, pero que esa seguridad implicó reducción máxima de accidentes. Y cuando empezaron a usar los carros y no pasaban esas cosas, asumieron que era fácil hacer los carros y que esa seguridad... ¿Qué pasa cuando algo que está destinado a usarse cuando es un problema no se presenta? Como los seguros, cuando llevas 5 o 6 años pagando un seguro y nunca lo usas, de repente te viene la fabulosa idea de decir, oye, ¿para qué quiero un seguro si nunca lo he usado, no? Mejor. Y entonces lo dejan de usar, ¿y qué pasa al año siguiente? Oye, ¿qué crees? Pues si no hubieras usado el seguro. Pero a ver. Pero son de esas cosas, o sea, que no quieres sí usar, lo que estás diciendo. no quieres usar, pero las dejas de ver y crees que por dejarlas de ver puedes prescindir de ellas. Ese siento que no es, o sea, entiendo lo que me estás diciendo. Si no lo entiendo, no lo necesito. Pero eso no fue, pero ahí te va. Es que ese es el ahí tema. Es el huequito por donde entraron. Pero ese es el huequito que ellos hicieron. Porque, a ver, tú ya estás hablando de antes de los 60s, probablemente es cuando empiezan las pruebas de choque en Estados Unidos y empiezan a medirlas. Con la NHS, la TCAP que es una, Euro. Y luego está la NCAP, la Euro NCAP, que es la que tenían dos medidas aparte diferentes, los europeos y los europeos. Normalmente la europea era la más dura, la más fuerte que la de Estados Unidos, pero las dos medían básicamente esos temas. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan todas las pruebas de choque, e incluso en todas las revistas de coches. En Estados Unidos muchas incluían las pruebas de choque. Cuando tú veías o querías comprar un coche, pues ya te venía la ficha y te decía cómo había salido. Lo cual hizo que mucha gente se hiciera consciente de decir, quiero esto. Que fuera un factor de decisión en su compra, ¿no? Los europeos hacían lo mismo. Pero en Europa incluso, y en Estados Unidos también, de repente, por ejemplo, en Europa, tú no podías llevar un auto de Estados Unidos a Europa que no trajera, por ejemplo, porque en Estados Unidos les daba lo mismo y las intermitentes, por ejemplo, eran rojas. Incluso el de reversa, no tenían que ser amarillas. Y las europeas tenían que ser forzosamente tener los tres colores, el blanco para la reversa, el rojo para el freno y la amarilla para las... Y era su legislación. Todo el coche que entraba a Europa... Cada uno tenía su propia legislación. En Estados Unidos no importaba, podías tenerlo así. Pero si tú querías entrar a ese mercado... ibas de la mano. Tú no podías vender un auto en Europa o enEstados Unidos desde la década pasada que no trajera ya bolsas de aire. Pero ahí es donde el problema es, por ejemplo, ahorita que hablábamos del Atos y este coche de FAW, este Atos que estábamos viendo ahorita, aunque a lo mejor no tuviera las mejores calificaciones, sí las pasaba y era un auto global. Porque era un auto que pasaba... No las pasaba en México. No. Porque el Atos no era un auto hecho en México, era un auto... que se hizo para pero no varios las mercados. Pasaba en Estados Unidos. Pasaba. En Estados Unidos no pasaba. El Atos la pasaba en Europa y la de Europa era más fuerte que la de Estados Unidos. No se vendía porque ese tamaño de coches no se venden en Estados Unidos, pero es diferente. Pero yo creo que Atos no pasaba, pero eso no es la discusión. No, el Atos era un coche que uno y lo desmadramos. No, a ver, es que ese es un hecho. O sea, el Atos se vendía en Europa. Y para venderse en Europa tenía que pasar las pruebas de choque y tenía que pasar y tener las bolsas de aire y tener todo lo que le exigía el mercado. O sea, eso te lo puedo asegurar porque de hecho nosotros tuvimos un Atos y tú sí lo podías encontrar ahí. Entonces aunque era el mínimo, pero pasaba, ¿no? O sea, tú lo tenías ahí. ¿Qué es el problema con precisamente el tema chino? Que es la situación es que cuando nos empezamos a llevar, en general, todas muchas empresas se empiezan a llevar su producción a China. El tema es que se empiezan a llevar cosas para que las hagan allá y los chinos las van revisando y van viendo que, pues obviamente tienen todo para armar las cosas, que es lo que muchas veces hacen. Pues yo ya desarrollé hice motores para ellos, o hice alternadores, pues vendo alternadores, pero no les pongo la misma marca ni le pongo los mismos insumos. Tienen los moldes. Y por ende no funcionan igual. Pero también la otra cuestión es, ellos eran un país con un mercado, pues obviamente en crecimiento, que era de tercer mundo, en donde los productos que ellos estaban haciendo eran productos de inferior calidad.
no tenían que tener bolsas de aire, no tenían que tener pruebas de choque. Entonces, pues medio hacemos este coche, de hecho, lo copiamos. por eso ves muchos videos de llantas que van avanzando y se estrellan con gente y cosas así. Todos son chinos o hindús. O sea, neta, ponte a ver. Tienes ese razón, tipo de pero accidente a lo que yo entiendo, como dice Juan Manuel, sí es verdad. O sea, los chinos han ido desarrollándose, se han logrado superar tal a tener marcas que son no son copias. Sí vemos carros que ya no son copias de los carros europeos. O sea, ya aprendieron, ¿no? Aprendieron, claro, ya tienen. Y lo difícil para nosotros en un país como México, que tenemos un vehículo que acaba de llegar de un barco con llantas, con todo, y que se estaciona y lo empiezan a vender, pues todavía no tienen el know-how de toda la estructura que tienen en México con 150 concesionarios o más, que de los que ya están establecidos y tienen fabricantes de piezas y garantizan. Pero va a llegar el momento en que sí llegue esa parte. Ahorita llegaron los coches. Al rato van a llegar esas empresas, claro, a colocarse en Zacatecas, una de ellas, otra que no... BYD pensaba ya venir a México, ¿no? Ya acaban de avisar que en Baja California Toyota va a estar también. Estaba en Tecate y otra en Tijuana. Entonces, sí está pasando que sí van a llegar los chinos tarde o temprano. Ahora, pero ahorita, la pregunta es, ¿son baratos? Claro, de entrada, en la comparativa, yo en lo que yo creo y que veo ahorita, es que en realidad, digo, normalmente tú que conoces el mercado, pues normalmente hay los grupos de coches. Pero yo siento que en términos generales, si tú ves en el grupo de coches y comparas contra las marcas chinas, dígase MG, dígase BYD, dígase la que sea, la diferencia de precio realmente no es apreciable, no es tan grande, digas, wow, pero hace diferencia. Perdón, lo que están haciendo de forma, obviamente, saben lo que están haciendo es, no te bajo el precio, o te lo dejo casi en el mismo, pero te pongo una pantalla de 42 pulgadas adentro del coche. Aquí el problema exactamente es eso, que antes la gente sí preguntaba, o sea, la seguridad del carro, la evaluación, las pruebas, era un factor de decisión anteriormente. Pregúntale que no. No, bueno, anteriormente. No, nunca ha sido. La bueno, gente sí, güey. Preferían llevarse el coche con Bluetooth que el coche con compraban las revistas y veían cuál era el carro más seguro, etcétera. Ahora, cada vez menos, y es más, yo te puedo asegurar que el factor decisivo de una persona que va a comprar un carro, el que menos le preocupa es si resultó ser los carros de los más seguros, es más, el mejor ejemplo es el Tsuru. El Tsuru era un carro que no pasaba y lo seguían produciendo. No pasaba las pruebas y lo tuvieron que descontinuar porque no pasaba las pruebas y dijeron, ¿sabes qué? Ya no podemos resistir. Porque ya había sido demasiado. No, porque ya no pasaba las pruebas de seguridad. Pero aquí no las pedían. O sea, bueno, eso también es lo que ha llevado a que el mercado pasa las pruebas de seguridad. Yo creo que tampoco. Claro que no, por eso no lo venden en Estados Unidos, es una porquería. Exactamente, sabemos que es un ataúd, lo acabamos de decir. Por eso con México, con estos niveles bajos de de seguridad, con esta costumbre baja de buscar el carro que sea por seguridad, nos inclinamos más por otra cosa, nos convertimos en el cliente. La seguridad nunca ha sido importante en México. Para esta gran producción de carros chinos. Ahí te veo un ejemplo. Que no cumplen con muchas Ahí te doy un cosas. ejemplo de lo que dices. Hace unos 10, 15 años, la competencia en el mercado era el Versa, que recién había salido, el que era como redondito. Estaba en Volkswagen tenían el Gol. ¿Hace 15 años? El Vento. ¿Era el Vento? Primero fue un Gol y luego fue Vento y ahora es el Virtus. Yo me acuerdo que había era el Vento. No era el Polo, no era antes del era como el Polo Pointer. ¿Cuál era el Pointer era pero es un segmento diferente. Sí. Era, entonces, bueno, ¿cuál es el que era como si fuera el Polo con cajuela? Había un Polo. ¿El Lupo? ¿El Polo con cajuela? No, el Lupo era más chico. Polo con cajuela vendría siendo el Vento. El Vento. Estaba el Vento. Acababa de cambiar ¿cuál te dije? El Versa. El Versa. Y y General Motors tenía el Sonic. Y
El Sonic. Aveo. El Aveo. El poderoso El Aveo Tampoco era pasa. literalmente, no, el Aveo es de los peores coches que hay, y todavía creo que todavía de los últimos, pero por lo menos en esa época era el coche, no pasaba ninguna prueba de seguro. choque. Ni la de la Los otros dos verificación pasaba. eran más modernos, en teoría, pero el coche que más se vendía era el Aveo. Por precio. Exacto. Y la gente, la verdad es que la gente no se fijaba en eso. Y es lo que yo te digo. No es una novedad que la gente prefiriera comprar un coche. ¿A qué se debe que eso? tiene Bluetooth. Porque la gente ese tipo de cosas no las ve. O sea, ¿A qué se debe eso en el mercado mexicano? Porque esa es la no creo que, no susceptibilidad estoy seguro que tenemos, sea güey. únicamente el mercado. Fíjate, Por eso. algo que pasa en lo que me ha tocado ver a mí. A veces la familia iban a comprar el coche para la señora que llevaba a sus hijos y al mandado. Y pues cómprale el carro de batalla, y en este caso estamos hablando de 2026, aplicaría un Virtus. Ujú. Y ves ahora demasiada gente comprando las motitos esas o esas cosas eléctricas para llevar a los niños. Y tú los ves en la avenida. Fray Junípero en la Junípero. Es como se atreven. Sí. Pero no, Cada vez ves más mujeres más- en motocicleta con vestido de trabajo, o sea, con traje sastre o con ropa de trabajo en moto. Ya se animan. Ya se animan. Ya se animan. Pero Yo creo que es una situación, eso es lo ya que el te lleva a la tema situación sí es el económica precio, actual. es el tema del precio, sí afecta, sobre todo cuando tienes que entender que un vehículo no solamente es que te lleve y te traiga, sino que te lleve con seguridad y todo lo que estás hablado. Ya la seguridad Pero- es un lujo. Pero si no lo puedes pagar, entonces sí pasa lo que dice Juan Manuel. Estamos viendo que la gente compra por precio. Y, Sí. y te compra a veces por una película antiasalto cuando o tienes- por los tapetes. Y cuando tienes una situación, cuando la gente te empieza a comprar por precio, ¿a qué eres susceptible? Al producto chino, a la estrategia china. Pues, ¿Cuál porque es? ahorita La de están produce así. chingo, en la calidad. Pero Puedes es que- bajarla. Pero, mira, invertimos A lo mejor la menos en calidad pruebas de no, a lo calidad. mejor la calidad es similar porque ya dijimos que ya son carros ensamblados de la ensamblados misma- allá, que Ya aprendieron la tecnología. Ya empiezan a subir la No, calidad. ahora, pero hay- yo sigo que Hay pensando que no. empresas como Bimbo, como Lala, que tienen camiones ya Chino. de última milla, perfectamente están usando BYD. Entonces, son Sí, ya la calidad es vehículos, distinta, son puede vehículos que de alguna forma también ya convencieron a la industria de que es conveniente ese vehículo, más económico, y Pero hay que va a cumplir con a la Hay que mejor. recordar cómo llegaron. Hay que recordar cómo llegaron porque ¿A quién vas a culpar? ahí te va, ¿qué creo? No, ahí te va. Di Y nombres, bueno, y lo que he Fernando, di visto. nombres. La situación del COVID puso en aprietos por la situación de los chips a todas las marcas, ¿no? Son dos cosas, Y COVID resultó- y chips. Bueno, pues sí, porque fue por lo de COVID que hubo Los muchos paros y microprocesadores entonces y los microchips. los chips se empezaron a producir menos. Hubo, de hecho, un estancamiento económico a nivel mundial, güey. Así ¿no? lo vemos. Y que ese proceso lo que provocó fue que los chips que eran producidos por China, que tuvo un estancamiento, tuvo ¿cómo se llama? Un paro, afectó a todos los demás y ahí fue cuando se dieron cuenta que dijeron, ¿sabes qué? Los chips son muy importantes. Los volvemos a producir. ¿Y qué hizo el gobierno chino? Eso es cierto. Cuando volvieron a producir todos los chips, lo primero que hicieron no fue repartir a los clientes No, que se quedaron tenían. el pastel. Primero dijeron, ¿sabes qué? Aquí es el momento donde podemos dar el cambio. Ese fue el Esos éxito de chips. BYD, que no Exactamente, depende y de de eso- nadie. Que no depende Ellos de nadie. hacían baterías y lograron hacer un negocio en las baterías y venderle a todo el mundo baterías, y Y ahora se dieron cuenta que el que domina las baterías domina más. iban a hacer un que el que vehículo fabrica con una motores, batería cabrón. que ellos dominaban, Sí, porque además Exacto. y también... no depender de nadie. Ajá, o sea, justo Entonces, lo que pero dices tú. aquí hubo una estrategia del gobierno chino donde fomentó el crecimiento de las marcas chinas y eso fue lo que causó exactamente la entrada de los chinos fomentó ahorita. el No crecimiento. fomentó, más bien se les presentó la opción, la no, todas las oportunidad. marcas son chinas. Ajá, o sea, se les presentó la oportunidad de que, a ver, tenían cerradas fronteras, aeropuertos, puertos marítimos,
están encerrados todos, ¿no? En su manera, pues, a ver, pues yo empecé aquí a producir, yo también, y pues sí, si no podían sacar los chips ni nada sacaron, del país. Por ejemplo, 10 millones de chips. Oye, pues de una vez hay que darle lo que teníamos prometido a Volkswagen, a BMW, a todas estas marcas. No, espérate, llegó el gobierno, no. ¿Se las vas a dar primero a estos de acá que son chinos? Y ya después se los das a aquellos. No creo que haya sido así. Bueno, hasta donde yo sé, eso es lo que yo pienso. Digo, obviamente hay una cosa que sí es clara. A ver, hay que entender, todas las marcas chinas son del gobierno chino. Sí. O sea, pues es que también el gobierno y el régimen que tienen. ¿Cuál era el China? único coche que tenía carros cuando estaba el COVID? ¿MG? ¿Y qué otro? Iba entrando. No, MG iba entrando. Era el único que tenía. Era el único que tenía carros. Por eso no, fue pero que en México. Todo el mundo compró carros MG porque era el único que tenían en Kia existencia. Sí tenía coches. Pero ese era. Mira, o sea, lo que estás diciendo es más o menos razonable, pero no va por ahí. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, mira, para empezar, o sea, obviamente empezó ese tema a darse en un momento dado. Porque las marcas, obviamente, las marcas primero no van al día. O sea, la forma en que programan sus chips no eran los chips de, ay, se me acabaron ahorita y háblale y dile que nos mande otra vez, ¿no? Obviamente, China siempre China dentro de la forma que ha trabajado, que es lo que decíamos y que siento que siempre ha sido tramposo, es que teóricamente los han dejado trabajar como en una mezcla en donde, pues tú puedes vivir en un país en donde no hay sindicatos, donde tú pudiste siempre controlar el tema de cómo le pago, a quién le pago, cómo lo hago y de qué forma lo hago, pues porque al final del día tenías esa libertad. Un país como México no podía hacer eso porque el Tratado de Libre Comercio te obligaba a tener cierto nivel de producción en el país. Exacto, los sueldos, todo eso no podías estar por debajo de los la compra de los materiales tan alejados. Hay muchas cosas pero que obviamente es una realidad que lo de los chips fue una escasez. Por los eso, carros no habían por puro chip. Pero a lo que voy es, ese no es realmente el problema, por ejemplo, que pasó en México. Porque a final del día, en un momento se entendió la importancia de la industria de automotriz en México en conjunto con todo lo que viene siendo el Tratado de Libre Comercio. Es decir, todo el poder que tienes en esta parte del mundo, obviamente te implicaba que tú tuvieras un nivel de integración muy alto. Entonces, lo que se hizo sobre todo al principio fue que se trató de darle mucha prioridad a las marcas que estaban produciendo dentro del espacio del territorio. Y era muy complejo que llegaran marcas porque se les obligaba a las marcas a tener incluso siempre producción en México y plantas que estuvieran aquí. Y cuando entraban también tenían que tener un cierto número de distribuidores y tenían que tener varias cosas garantizadas. Porque lo que querías es, ok, ¿quieres venir a México o quieres entrar a América del Norte? Ok, pero yo no quiero que entres y que nada más vendas algo y me dejes a todos tirados o compitas de forma, de una forma que no es correcta con otras marcas. Es decir, bueno, lo que estás diciendo es que realmente la situación es multifactorial. Uno de los factores fue lo de los chips. No, que quitaron y otro de los factores es esos reglamentos. Yo creo que lo de los chips no es tan importante como el hecho de que quitaran esa circunstancia, porque es lo que pasa. Que de hecho FAW fue eso y fracasó y aún así lo hicieron, porque el tema con FAW es decir, pues los vendo en las tiendas y ahí pongo el coche. Oye, pero el taller... Oye, pero ¿y quién atiende? Porque ¿quién te sabe decir el coche cuál es? Hay una estadística que habla de las quejas. Si tú la puedes revisar. Ok. ¿Por qué no nos dices quiénes son los que más quejas tienen? A ver, ahorita la buscamos por aquí que teníamos... La situación actual que tenemos con los carros a chinos, que con el gran porcentaje de carros chinos que se están vendiendo en México, es una situación multifactorial. Y fue un catalizador inicial lo del COVID y la escasez de los chips, desde mi punto de vista. También la situación económica del país y también la vulnerabilidad en la que estábamos metidos políticamente. Pues sí. Pero es que a lo que voy es, lo de los chips no te tenía que haber afectado si hubieras protegido tu mercado. Lo que dices de los chips, precisamente lo que dices que no pides, se me acabaron y pido 5 más, sí sucede así, se llama Kanban el sistema. Así funciona la industria automotriz. Sí. No se mantienen inventarios, los inventarios son caros. Por eso los chips cuando se escasearon, todas se escasearon inmediatamente.
Es correcto. No tenían un buffer de inventarios. Pero ya los tenían amarrados, es decir, no los tenías tú físicamente. Los tenían amarrados. Pero ya los tenías y vendidos. No los surtieron. Pero ya los tenías el vendidos. Gobierno, y el gobierno chino lo que hizo fue, no me importa, no vas a surtir esos, vas pero a en realidad surtir las de acá. marcas no llegaron en ese momento. Llegaron después. O sea, si tú te fijas... En el momento de pandemia llegaron algunas, pero no fueron... MG. Pero fue de eso. Las pocas, no es como que en ese y esa fue la entrada donde empezaron a entrar todas las demás. Ya fue en 2020. Pero yo creo que el problema vuelve a ser lo mismo. Es, tú no regulaste, porque antes estaba regulado en cómo entraban. Entonces a lo que voy esa fue la vulnerabilidad FAW política llegó de y le México. dijeron, ay, pongo esto y ¿Quién lo es el vendo culpable? aquí. Duró poco porque no eran más baratos. López Obrador. No eran más baratos. Y su séquito de Duró poco y fue la falla, porque no tenían dónde reparar los coches. No tenían dónde No, pero espera, primero fue FAW. Fue el primero que pasó y falló. Pero el problema es que los demás copiaron lo mismo, porque otra vez llegaron a un lugar, ponían un establecimiento en donde cabía un coche y esa era su agencia. FAW fue una situación distinta. FAW fue un capricho de Salinas Pliego de meterlo. Es un capricho, fue donde una idea. Tal vez lo metió como... Encontró alguna laguna donde se metió, por eso los vendió sin talleres, sin un proceso de postventa que exigía todo la industria automotriz que porque sí lo se prometieron protegía. Que lo iban a hacer, pero después cuando se dieron cuenta que ni siquiera eran competitivos se salieron. En la situación de los carros chinos ahorita es distinta, entró de otra forma. Sí, pero no, o sea, ahí y justamente ahorita como lo comentó Juan Manuel, a ver, ¿Hace cuánto fuimos? Hace como 2-3 años fuimos a Omoda. 2, ¿no? Sí, hace como 2 años fuimos él y yo a Omoda. Para empezar, ni siquiera tenían agencia. Vendían en un local, en una plaza sobre la carretera. Sí. Rentado, un local rentado. Sí, un local rentado. Haz de cuenta que hace 2 meses era una pastelería y ahorita era una agencia de Omoda. Uh-huh. Su patio, su patio y su piso mostrador era el estacionamiento de la plaza. Y justamente Juan le dice, oye, a ver... y si lo compramos y tiene alguna falla, ¿a dónde lo llevamos? Es que todavía está en proceso de construcción. Pero no sé cuál agencia atendemos esta marca y esta marca y esta marca. Tenemos convenio con la de aquí enfrente y la puedes llevar. Pero dependemos de la disponibilidad de espacio porque pues la prioridad es ellos, ¿no? Entonces ahí se rompe justo lo que tú decías y lo que Juan también decía. Para entrar, oye, a ver, me quieres vender coches, pero no tienes 1 dónde venderlos, 2 dónde repararlos. ¿Y quién debe de exigir eso? ¿El cliente o una industria automotriz? Tendría que ser una industria automotriz regulada. El cliente debería de exigir eso, pero también aquí por lo que estamos hablando de la importancia de la industria automotriz, era un tema de política comercial. Totalmente. Que debía estar regulada. Muy blanda esa política. Que antes sí funcionaba, porque otra vez vuelvo a lo mismo, cuando en su momento llegó Peugeot, que Peugeot tuvo muchos problemas cuando entró, pero también se le exigía que tenía que abrir, no me acuerdo si hasta había un mínimo de distribuidores que tenían que tener. Y mínimo de años de tener talleres y postventa tenían que tener piezas tener cierta garantía de piezas, etcétera, etcétera. Todo eso... y luego también... Se lo pasaron por el arco del triunfo. Era la obligación después... Alguien se lo pasó por el arco del triunfo. Era la obligación después de que tenían que tener cierto número de modelos que después pudieran producir en México. Es decir, tú podías tener 10 modelos, pero creo que tenías que tener 2 o 3 que se estuvieran ya armando en México. Entonces, muchos llegaban como en la entrada, tenían pocos modelos que eran los que importaban, pero ya estaban abriendo plantas en México. Y al final terminaban por tener planta con producción local, más otros que completaban con coches de fuera, que eso es normal, ¿no? O sea, todas las marcas lo hacen, Volkswagen lo hace, o sea, hay coches que se producen aquí y otros que no vale la pena hacerlos aquí, los traen de otros lados, ¿no? En el punto de lo que está diciendo Juan Manuel, reforzando un poquito lo que tú estás diciendo, y sí tiene un sentido lógico, ¿no? Cuando los chips famosos en el tiempo de la pandemia se necesitaban para hacer más computadoras, tal vez más teléfonos, y entonces se fue muy alta la demanda y entonces el chip empieza a ver que se puede vender mejor para un teléfono que para un equipo de un vehículo. Uh-huh. Entonces empieza la famosa escasez. En esa parte totalmente de acuerdo contigo. Fue un precursor. Un precursor. Y como dice Juan Manuel, para que esté una marca en un país, pues tiene que garantizar que las piezas se fabriquen en el país, un cierto número de piezas
se tienen que fabricar y se tienen que armar dentro de la armadora en el país. ¿Quién? O sea, para estoy que de tú acuerdo, puedas, para pero que ¿quién tú puedas... pide esos requisitos? No, De pues hecho, es una el política, exactamente. Entonces esas son El TEMEC y en México, ¿quién lo supervisa? pues nuestros gobiernos Sí. y los 3 países. Entonces el punto es... Que de hecho eso llevó al problema porque fue una de las cosas por las que Trump reclamó, porque empezó a darse cuenta y obviamente no es que él lo viera, es que Ford y es que General Motors agarran y le dicen, oye, en México están metiendo Pero coches espérate chinos. tantito. Hay una frase que por ahí se escucha que se llama chinolet, ¿no? Porque muchas de sus partes y muchos carros ya están hechos en China y llegaban a México nada más para ponerles el emblema. O en los países porque se estaban fabricando. Sí, por eso era bien difícil decir qué porcentaje de fabricación. Pero si ya lo están haciendo en China el vehículo y lo traen al país a donde lo van a comercializar, pues ¿qué aprendió China? A hacer carros. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Dice, bueno, ya no voy a poderme usar la misma plataforma, pero sí tengo las prensas, tengo el know-how y ya entiendo hacer, y ahora sí hace carros que no vemos, que no son de ningún tipo y que están llegando armados aquí a México. Y que es lo que dice Juan Manuel, que fue con Katzin a una plaza y ahí todavía no hay nada. Casi entonces, que en el tianguis, ¿va? Me sentía peor que en el tianguis de aquí del ¿Cuántos de estas marcas autódromo. chinas han entrado a Estados Unidos? Ninguna. ¿Por qué? Porque Porque ellos sí están Porque protegieron manteniendo su eso. entrada. Claro, protegieron Aquí su mercado. alguien no lo protegió. Exacto. ¿Están de acuerdo? Exacto. O sea, Y por y eso no es digo el que TEMEC, porque el TEMEC son los 3. Fue No, alguien, un pero organismo el TEMEC te regulador en obliga. México. Claro, el TEMEC te obliga y por eso es que te están Sí, señalando te obliga, ahora. pero alguien en México es el responsable de cumplir con el TEMEC y no lo cumplió. Así es. Esa es la situación, esa es la situación, la vulnerabilidad política que sufrimos por la cual pudieron entrar los carros chinos. pero ahora el esquema ¿son baratos? Entonces, empezábamos de que no eran baratos. Ya nos disociamos. El primero es no son baratos. No. Luego tenemos el tema de que, a pesar de que la diferencia en precio no es esa, obviamente, sí debemos de considerar que hay vehículos que pueden estar a la par de otras marcas. Pero sí hay un tema que aquí también es diferente. Ellos hacían al principio los chinos, de hecho hace muchos años, China realmente no le interesaba salir de China. ¿Por qué? Porque el potencial de crecimiento interno era suficiente. Entonces, no les sobraba producción para salir. Todas estas marcas crecieron dentro de China y no necesitaban exportar porque ni les salía, no iban a vender mejor, no les salía a vender los Que coches su fuera localía. que venderlos localmente. Obviamente llegaron a un punto en que ya llegan al momento en que pueden hacerlo para afuera. Pero ¿cuál es el tema? Ellos vendían para su mercado y su mercado en sus condiciones, con consumidores menos sofisticados, porque pues realmente no habían tenido coches antes, no tenían con qué compararlo. De hecho, en China los grandes funcionarios, la gente que tenía el poder económico compraba las grandes marcas, los premium europeos, Claro. y que dependieron tanto los europeos de venderle a China que cuando les dijeron, no te dejo vender los vehículos que yo ya produzco en Europa o en América, entonces ya no te compro los coches premium. Y esa venta representaba el 70% de lo que ellos tenían que vender a su cuota y la absorbía China. Ahora, imagínate que ahora pues no te compro eso, pues pones de rodillas a las marcas. Ahora, la mayoría de las marcas grandes también vieron el tamaño del mercado chino, el potencial que tenía, y todas se fueron a meter e hicieron convenios con el gobierno de China para crear marcas locales y tener vehículos para el mercado local. Pero pasaba justo como el ejemplo que dabas del Tsuru. ¿Cuál es el problema del Tsuru? O sea, el tema del Tsuru es una cuestión muy curiosa. Ese era el Tsuru 2, el Tsuru que tú dices era el Tsuru 2. Ese Tsuru 2 sale y es un coche que se vende bien. En su momento era la competencia del Golf y estaban en el mismo segmento. Todas esas empiezan a crecer, pero resulta que cuando empiezan a cambiar las generaciones, pues como ellos veían que se seguía vendiendo, lo dejan. Pues sí.
Y lo dejan porque, pues, oye, si yo ya tengo Bueno, la todos los planta, taxis eran si eso, yo tengo ¿no? la planta, ¿Verdad? si vendo todos Todos los eran taxis Surus. se venden Pues ahí. es que hubo si vas a historia, pues los Hubo bochitos Surus que eran tenían- Momento, por en eso su se momento, mantuvieron. y los Chevys vienen y sustituyen a los bochitos, y Por entonces nostalgia, vienen en los México Surus a somos así. sustituir a ¿Es los... por nostalgia en México uno de los Por factores? nostalgia y porque a final de cuentas seguías haciendo el mismo. Era bueno. Era una economía de escala No le cambias. excelente. Y nadie te exigía nada más. Bueno, Entonces, había Surus que tenían 1,000,000 de kilómetros. Taxistas que te bueno, llegaron no a sé, tener. pero Bueno. vamos a suponer. Pero el tema era que tú lo seguías haciendo, se seguía vendiendo, podías vender refacciones y todo y lo seguías teniendo aquí. Pues con el problema, igual que pasó con el bochito, pues el bochito dejó de ser un auto que no podía rodar en ningún lado porque no pasaba ninguna, De las ni pruebas. emisiones, ni seguridad, ni nada. Pero México, el mercado lo permitió y pues sí, no sé si debe ser 5 años todavía que se estaba vendiendo ese Tsuru, que era el que se usaba en taxis. Lo mismo pasó con Volkswagen. Volkswagen hizo lo mismo con el Jetta, Pointer. que luego le llamó el Jetta clásico. Ah, bueno, el Jetta duró que el clásico... Que por eso luego salió el Bora, porque que quisieron cambio dejar el Jetta, generacional. pero como había un salto en precio con el Bora, pensaban que les iba a pegar, entonces dejaron los dos. Pero eso fue en México, se llamó Bora, porque Sí. en todo el Solo mundo en se llamaba era México. Jetta. Pero solo en México estaban las dos generaciones conviviendo Ah, al sí, mismo tiempo. conviviendo al Entonces mismo tú podías ir, si una persona de otro país llegaba y dice, ese es el Jetta, ¿qué era generación? 4. 4. Y este es el 5. 5. Y no, ese es el Jetta y este es ¿Pero el qué Bora. crees que haya sido? Yo creo que son las regulaciones. No, nunca, eso nunca no, apretaron por el las mercado. regulaciones. Al No, darse fue por cuenta el que lo mercado. sigues vendiendo y, Y las regulaciones no todo te lo lo- exigen todo- sacar. No, Todo lo los que- dos coches pagaban. ¿Para qué lo evolucionas si no me lo exigen? todo lo que tú le invertiste a un Jetta 4 y ya al final del día estuviste sacándole, todo era pura miel, Sí. ¿me entiendes? Sí, sí, y porque yo no voy a... ya tenías toda la planta funcionando. Toda- y ¿Te siguen todo, comprando? claro. O sea, ¿quién pero es el los que te moldes, limita? pero ¿Quién los es- moldes se empiezan a desgastar, ¿Qué es lo las que te cosas ya limita no a están. seguir produciendo un mismo modelo que se sigue vendiendo? Pues el mismo mercado El que te mercado lo está que te exige. comprando. Las regulaciones. No, también Sacaron no, al porque bocho la por regula- regulaciones. Pero Sacaron después de al 40 años. Bueno, pero lo sacaron por regulaciones, no porque no se vendiera. Sacaron al Tsuru por seguridad y regulaciones, el Bocho no también porque llegó no a un se punto vendiera. en que también ya el Tsuru le competía y era mejor coche. Bueno, porque ya era pero más a nuevo. lo que quiero decir es que las regulaciones de un país es lo que también provoca la evolución de un carro. Si tus regulaciones no son estrictas, en ese lugar donde tus Sí, obviamente regulaciones no podía son, seguir. tu evolución es menor. Sí, Sí, no. O sea, Sí, o sea, sí podía seguir, pero bueno, el caso es que lo que hicieron es, mientras lo pueda seguir teniendo, lo sigo vendiendo. Le saco eso. Oye, ya hice todo esto, ya lo diseñé, ya nada más le cambio los faros. son le puras cambio esto, mieles, exactamente. Lo sigo haciendo igual, porque a final de Un- cuentas... un le Jetta sigo clásico sacando. cambió entre un año y otro de los clásicos. Lo único que cambiaron fue el color de los faros. Y Unos los venían con el tapetes, ¿no? fondo plateado y Redonditos y otros con otros son el... cuadraditos. Y unos con el fondo plateado y uno negro, ya. los faros de enfrente. Pero La el pura mercado- parrillita, que le ¿no? cambiaron. El mercado México lo podía hacer. Sí, lo que pasa es que en ese momento cuando pasa el Bora, el Bora era un coche que creció en dimensiones y creció en calidad. O sea, realmente era un coche que estaba... Y tenía la versión diésel. Sí, era un muy buen coche, pero sí, el problema era que la persona le iba a dar un salto de precio demasiado alto y es cuando precisamente se quedan los... y con los dos. desapareció el Bora. Yo creo que no fue precio Sí. más alto, sino porque la tecnología que en el motor es de 5 cilindros es una Bueno, pero sí versión saltaba de... bastante, ¿no? O sea, de que tenías uno y al otro año... Pues es que son costos, estamos sí, sí. hablando, No, pero estoy de acuerdo. esa tecnología tiene un costo, un valor. Entonces, los autos por lo regular cambian cada 10 años. El Bora, a pesar de todo lo que estás diciendo, nomás duró 5, Ujú, no duró Sí. 10. Bueno, porque, pero digamos, eso lo que pasó es que Rompió dijeron, un poquito el esquema. La gente, justo de lo que hablábamos hace rato, la gente tal vez no iba a comprender y decir, sí, pero este vale más porque tiene 5 cilindros y los materiales son Fíjate, mejores. cuando sale Era la turbo. versión 6 de Jetta, se pudo poner el motor que trae la 4 Ujú. en Sí. una 6. Sí. Y llegó a ver el Pero mismo hay otro motor 1.6 que ahorita vemos en un Vento, en un Jetta. Pero hay un truco. El Jetta Fest y El truco ahí fue que cuando cambian del Bora al Jetta 6, el Jetta 6 ya no era un coche para Europa.
era un coche para Estados Unidos. No, Por eso cambiaron muchas cosas. sí había especificaciones para cada país. Por ejemplo, aquí en México se hacen los faros y en ese tipo de faros hay faros para los coches de exportación y hay coches para los que se quedaban en el Lo que voy país. es que el Jetta 6 fue un coche totalmente hecho para el mercado gringo. Ese coche no era un coche... Iba a competir, no era por para eso Europa. luego viene el Passat que se hace en Chattanooga. Ajá. Y empiezan a decidir que ese vehículo... Que el Passat, de lo que era el Passat a lo que fue el Passat de Chattanooga, nada que ver, ¿no? O sea, era un carrazo el Passat y la verdad el de Chattanooga pues era un coche más gringo, ¿no? El caso es que... Pero bueno, esos son otros... Perdón, es que si no nos vamos a ir al tema. Otro punto. Pero si nos sirve. ¿Qué es lo que pasa? Las marcas grandes entienden que tienen que empezar a ir haciendo que los modelos también se adecúen a los mercados. No te puedes llevar el coche nada más del mercado chino a todos lados. Es decir, todas estas marcas agarran y dicen, ok, si me voy a llevar este coche a México, lo pruebo. Lo regionalizan. Lo regionalizo, veo si tropicalizas tengo que hacer cambios. Y tengo que entender también cómo es el mercado, qué me van a exigir, qué van a pedir. Pero es que no puedes competir contra algo como eso. Mira, por ejemplo, tú estamos hablando del Passat que ya tiene un montón de innovaciones y tecnología. Uh-huh. Llego yo, me voy a China, lo copio. Todo lo que tú le invertiste en tecnología, en desarrollo, en sofisticación, tiene un valor. Yo ya me llevo los planos, los reproduzco y yo no voy a competir con los costos que tú tuviste que invertir para tener ese nivel. Entonces ahora ya le cambio el emblema porque hemos visto coches en la vía pública. Es como copiar en el examen. El que estudió aprendió y puede solucionar problemas siguientes y el que copió, la neta, pues no aprendió. Es que te saltas toda la parte de I+D. Así es. Te saltas todo eso, que es donde más lana se le va a cualquier marca en el desarrollo. No, y sobre todo la de pruebas. Sí, claro, el prueba-error y pero todo eso tiene que ver en lo que estamos diciendo, por eso es lo que pasa. Eso es lo que agrega valor a al costo de un vehículo. Pero, más bien... Por eso los chinos por un lado, ahora estamos hablando, costo. ¿Los chinos son más baratos? Bueno, la respuesta costo, es sí. Agregan costo, tienes toda razón. O sea, yo creo que en la forma en que barato llegan al mercado de México, no. No, porque a ver, ¿cuál era el precio más barato? O sea, a lo que voy, en precio a la persona, yo creo que hoy en día la realidad es que los precios no son tan baratos como para que digas, wow. Porque a ver, ¿cuál es el coche chino más barato? ¿Debe ser MG? ¿O...? No, aquí ahorita. Sí. Porque, por ejemplo... por ejemplo, está Jack. Jack ya tiene muchos años aquí en México. Simplemente la gente pero yo creo que MG no es tan barato porque MG es que como se empezó a vender como la británica. Como británica, como que los precios tampoco pero es que por ejemplo, digo, a ver, pero los precios que vemos no necesariamente reflejan el costo del vehículo, ¿eh? No, pero a ver, hay que recordar que aumentaron el 25% pero mayor razón de aranceles y siguen vendiendo. Pero ahorita estamos hablando de precios al público. Porque, a ver, justo lo que decíamos. ¿Cuál quieres que compare? Busco uno. No sé, o sea, búscame el precio más barato. Dame un auto con el que quieras que lo compare y te lo busco. Es que, por ejemplo, yo ya comparé. El Kwid de Renault, que es de los más baratos en el mercado hoy en día, está en desde 200,000 pesos. Sí, puede ser inseguro, te tiemblan las llantas, lo que quieras. Pero tú estás asumiendo una cosa. Tú estás asumiendo, espérame, estás partiendo de que el precio público es muy similar al precio-costo de los demás. O sea, tú estás asumiendo que todos le ganan el 10%. No. Espera. Probablemente le estén ganando el 30%. Sí, es que la gente aunque estén más baratos. Es que la gente empezó a argumentar que es que me voy a comprar este chino porque, oye, mira, está más barato que este. Pero primer punto, o sea, en el primer punto es tan barato. A ver, primer punto. ¿Están realmente más baratos? Precio. Para empezar, precio al público. Estoy de acuerdo. ¿Son realmente más baratos? Sí. Yo creo que en general no es tanto la diferencia. ¿Qué coche? Porque, a ver, los más baratos ahorita en el mercado, el March siempre ha sido barato, ha de estar en unos... Pero a ver, 200. Es que a lo mejor no nos entendemos. Si tú haces jugo de naranja y usas naranjas, tienes jugo de naranja. Si te pongo polvo de naranja, no tienes jugo de naranja. Te doy 2 vasos. Es que saben a lo mismo, pero no son lo mismo. Sí, claro. Las dos cosas valen lo mismo. Ya estamos preguntando, ¿es más barato el coche chino? Pero en precio. O sea, si en precio, dos vasos de naranja. Okay, tengo los dos vasos. Los 2 vasos, uno vale 15 y otro 14. ¿Es realmente más barato? Porque no te estoy dando naranja. No, pero ahorita ni siquiera me estoy poniendo en ese punto. Es que ese sería el siguiente punto. O sea, el primer punto es, creo
O sea, que comparativamente, de entrada, la diferencia en precios no es como a que digas, wow. Y luego si encima te vas al hecho de que si ya lo empiezas a comparar a ese punto, en decir, oye, no nada más no es más barato. O la diferencia de precio no es tanta. Porque a veces tú puedes decir, oye, aquí me venden unos tacos en 20 pesos el taco. Y acá valen 2 por 1 en 10. Ok, pues está bien, tú puedes elegir entre uno y otro. Pero sería normal que digas, bueno, en el de acá seguramente están más chiquitos o está más chafa la carne. Y está bien, lo puedo hasta entender. Pero si uno vale 20 y otro 18, estarías esperando básicamente la misma calidad. Ese es el tema. Sí, al final uno tiene que hacer un balance de no solo es el precio, sino también es la calidad. Y ese es el punto en que yo diría. Es el segundo punto que comentas. En que también es tramposo. Porque están llegando un poco con la promesa de ser más baratos. No están siendo realmente más baratos. Y en términos de calidad, tampoco han demostrado tener ni calidad comparable a lo que estábamos ya acostumbrados en el mercado. Si estamos buscando un sedán, no sé, por ejemplo, voy a comparar, no sé, un Yaris, ¿no? Que es el más barato de Toyota. Un precio similar, que a lo mejor un chino puede estar 5 o 10 mil pesos más barato. Del mismo modelo, hasta si queremos, porque son copiones los cabrones. Entonces, que sea así, viéndolo es casi lo mismo. Y justo, ¿a qué te lleva a decir? Pues mejor me gasto 10 menos y me llevo mis tapetes y mi forro para el sol a comprarme un coche de calidad demostrada, que puede ser Toyota, a un chino que me dijeron, es que es más barato. ¿Cuánto más barato? No, pues a lo mejor te ahorras 20 mil pesos. Pues sí, güey, pero ¿no? O sea, claro. Que realmente que volvemos con lo que empezamos. A ver, si me estás diciendo que son 50, 60 mil pesos más barato y me está ofreciendo casi lo mismo y veo que la calidad es muy similar porque es un modelo de entrada, el de la marca grande, pues dices, bueno, a ver, medio le echo el coco, ¿no? Lo analizo. Pero justo la diferencia en precios no está tan separada entre uno y otro. Y ahora lo que dices ahorita son dos cosas muy... Y ahora lo que dices también, o sea, vamos a suponer, porque mucho de lo que tienen es obviamente que han desarrollado a partir de las marcas las marcas grandes que fueron a China. Pero también lo que está pasando es que nos están vendiendo autos que a lo mejor por fuera, de alguna manera, pues los visten, pero la tecnología es la tecnología anterior de lo que está trayendo la marca líder. Hoy en día, por ejemplo, Volkswagen. Volkswagen tiene con muchas marcas en China, tuvo acuerdos y trabajó con muchas marcas que ahora están llegando, que se les nota de alguna manera los rasgos, los orígenes de cuál coche de Volkswagen procede. Pero traen la tecnología no de esta, ahora sí que no de esta temporada. Sino la base anterior. Exactamente. Entonces estás comprando una plataforma anterior al precio de una nueva. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Ajá. Sí. Y lo mismo que pasaba con lo que decíamos del Subaru y todas estas cosas. Oye, pero te estoy poniendo una pantalla de 14 pulgadas ahí. Que eso es a lo que voy. Y ese es el tema y esa es la gran trampa. Porque hablábamos precisamente, la gente a qué le está dando valor. Porque uno pensaría, o la lógica te haría pensar que le tendrías que dar valor precisamente al tema, por ejemplo, de los materiales de la seguridad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de repente tú puedes tener, vamos a suponer justo como el caso de Hyundai que tiene mucha fuerza en el tema acerero porque es de lo que parte la marca en Corea. ¿Qué es lo que pasa? El tipo de aceros que utilizan sus modelos, pues son aceros que tienen ciertas calidades que obviamente las marcas chinas no se van a gastar en eso porque ni tienen ni el tema de investigación, ni a lo mejor la capacidad industrial. O la capacidad de hacerlo, sí. O simple y sencillamente no le ven el caso en utilizar cierto tipo de aceros de diferente característica, pues porque a final de cuentas el mercado ni se va a dar cuenta de eso. De entrada, exacto, de entrada en México, el concepto de compras un carro y cuánto tiempo esperas tener el carro ha cambiado, ¿no? Este consumismo, esta vorágine de consumismo a la cual están sometidos las nuevas generaciones, la verdad, todo es culpa de Fabián. Es ¿cuándo comprabas un carro antes? ¿Cuánto tiempo estabas considerando tenerlo? Sí, y yo te puedo asegurar que la mayoría de la gente anteriormente eran 10 años mínimo. Yo tengo fotos de mis papás cuando se casaron. Y ahorita los carros, es el mismo la bocho gente rojo. Compra carros y espera los 4 o 5 años, máximo 5 años. Es más, ni 5 años. 4 años, cambiarlo. Es que es en lo que se les acaba el... Ahí les va, aquí hay una listita. Eso, Fer, dinos, infórmanos. Las 30 marcas menos confiables de los últimos años, del 2025 al 2026, con datos de la Profeco. O sea, de este último año, básicamente. Ajá. Las 30
las primeras 17 son chinas. Ok. Todas chinas. Las primeras 17, todas chinas. ¿Ves un patrón en la Después, lista? 3 americanas, luego una inglesa, luego una americana, luego 2 francesas, luego 3 americanas y al último 3 alemanas. No hay japonesas. Ok. Con datos del 2025 al 2026 ¿Qué de me la dijiste que no hay Profeco. japonesas? No hay japonesas. ¿Cómo no? Bueno, en la Toyota lista. está en 20. En la lista no está. Es que tú tienes la lista completa. Fer se la sacó de... Aquí está. Ah, Aquí sí, está. yo estoy viendo una que me mandó acá, No, Luego. pero ese es hasta el 2025. quejas de la quejas. Profeco por cada 1000 vehículos vendidos. Y no, y ese es del 2025. Si un vehículo vende poquito, no aparece ahí. Porque no, Esa es no otra tiene. cosa, pero en realidad el tema es que sí tenemos que ver si en un momento dado es una amenaza o es una situación que nos va a llegar tarde o temprano. Yo siento que ya llegó. Ya nos pegó y ahora vamos a empezar a ver los efectos que hay. En Brasil, el 80% de los carros eléctricos que se venden son chinos. Bueno, pues también la economía de Brasil Pero no, tampoco te también, da para mucho. también si no tienes Pues es- innovación y no Probablemente desarrollas... Brasil esté mejor que México, güey. y- No, en No. la automotriz no. No. En economía, Están más o menos a la par, pero en términos de lo que va a automotriz, pasar es... el nivel de autos que se hace en México está muy por encima del de O sea que Brasil. mi No, pero pueblo va el a riesgo es explotar llegar al en mismo cualquier punto que momento. China. O sea, ¿qué porcentajes de carros que se venden actualmente en México? Ah, pues por ahí lo mandaron, ¿no? En México, los carros eléctricos que se venden, por aquí está. No sé si era con un 40%. Son chinos. Ok. Por ejemplo, ahorita el tema, tocando ahorita un tema que viendo la lista me acordé. Por ejemplo, las marcas ya o los grupos ya bien establecidos, por ejemplo, cuando hay fallas, yo apenas en la maestría estuve trabajando con una chica que trabaja para Stellantis, pues no sé si han visto que han salido como anuncios de que ciertos modelos de tal año presentaban fallas. ¿Los decían- recalls? Ajá, era como de, oye, tráenoslo, lo checamos y si está mal, Stellantis es Jeep, Chrysler, Dodge, Ajá, y... ay, Fiat. Sí. Ay, güey, no me acuerdo cuáles más estaban en el grupo. Pero justo esa parte. Es una marca ya bien consolidada, te avisa, digo también porque pues por regulación, si hay una falla, pues va para atrás. Pero por ejemplo, puedes ir a cualquier marca china. 1, no los vas a encontrar. 2, su atención postventa, deplorable. 3, te van a decir, es que pues sí está fallando, pero ahorita en este momento no tengo para arreglarte, lo vuelven medio año. Y así se van. No creo que tenga un servicio post y de reparación este tipo de marcas, ¿no? Y lo hemos visto y aunque Pero suene además ahorita no pura es, grúa. no pesa mucho eso porque las quejas hacen un poquito fuerza para que tú puedas se responda. Pero por ejemplo, el gran vendedor de autos sigue siendo Nissan, sigue siendo General Motors, El Volkswagen. 30% de los carros que se venden en México son chinos ahorita. Sí. Ah, pues en el capítulo donde hablamos de coches chinos estábamos viendo el share, ¿no? Del mercado, ¿sabes, Juan? 30%. Pero Bueno, el ahorita grupo lo busqué Stellantis sí ya pinta en el completo. Bueno, de hecho, ahorita que decías de las quejas, los del grupo Stellantis son los primeros que salen, los americanos que están en la lista, ¿no? Sí, Justo. O sea, están después de los chinos. sí. No será, a ver, ahí les va. No sé si se han fijado, pero, o sea, de repente tú compras, obviamente como muchas otras cosas, hay marcas conocidas, marcas americanas como Apple, que a final de cuentas sus productos están hechos en China, pero que la calidad, pues normalmente es mejor, aunque esté hecha en China, de otros productos. Que igual pasa con productos que te compras en Amazon, ¿no? Entonces de repente tú puedes tener las marcas normales y luego ves la copia, ¿no? El clon. Pero no, o sea, aunque son Amazon prácticamente iguales, Basics. no terminan por ser la misma calidad en todos los sentidos. Pero creo que una cosa que pasa, y si se fijan mucho en ese tipo de cosas, tú te lo compras y normalmente es una fracción de precio, que no tiene nada que ver precisamente con la fracción de precio de lo del auto. Es decir, pues yo vi una bocina que es como Bose y acá cuesta, pero me cuesta un tercio de precio. Pues a lo mejor yo esperaría lo mismo en los autos chinos que con lo que esperaría de eso, también pensando en que pues obviamente voy a recibir una calidad inferior del mismo producto, mínimo como para compensarlo. Pero también como que es curioso porque si se fijan, son marcas que en realidad como que pues saco las cosas, lo hago barato, sé que la gente pues lo va a comprar hasta a veces en el entendido que es barato y no me va a exigir mucho.
pero incluso vendiéndolos en Amazon y eso, ponen roñosos. te llegan los manuales y te llegan cosas que están mal traducidos, medio mal hechos, y creo que eso se copia en los coches, y es una cuestión que las marcas de coches de coches chinos no entienden. Que ese tipo de producto debería de tener más cuidado en la forma en que te lo llevas a otro lado. Que de hecho, muchos de los problemas que están teniendo las marcas en México tienen que ver, por ejemplo, con el mero desarrollo de software, ¿no? Que el software que tienen el software en chino. Y se los ponen en chino. Y les cuesta mucho trabajo hacer la tropicalización a México, las traducciones, el tema de que ya está hecho para otros mercados. Y son las cosas que a lo mejor en el tratar de medio hacerlo, terminan haciendo cosas que de repente no funciona el coche porque la computadora no funciona. Es que no se comunican, no se hablan. Pues no. No, pues por eso los mecánicos de autos chinos cada vez son más escasos, porque no hay manuales. Ajá, y cuando tú es lo que escuchas nos casos, decía Fefer esa vez Sí. ahí en el WR. y cuando Totalmente. tú escuchas No hay casos es manuales. eso, no tienen a quién preguntarle. Porque Enséñame, no hay- oye, pues yo te lo arreglo y te checo la parte eléctrica, pero dame un diagrama y a los eléctrico, chinos si no, les no vale, tengo ni por dónde empezar. les vale de gorro el tener capacitación, manuales en otros idiomas a donde van a mandar los coches. No les interesa. ¿Por Pues qué tal les vez vale ahorita gorro? no les... Porque creo que es lo mismo que les digo del otro. Ellos hacen los productos, los mandan y se venden. Y dicen, pues se venden. Ay, que no les gustó, se enojan, lo que sea. Pues no sé, me siguen comprando porque es barato. Sí, pero ¿por qué crees que no lo hacen? Porque ¿Qué ibas a como decir tú? acabas de decir, Son caros, es caro hacer eso. si es más Es un barato y costo. nada más lo uso 3 o 4 años y lo voy a desechar, ¿Para qué pues, me desgasto? ¿para qué me todo eso? desgasto? Sí. Sí, porque yo vi de alguien que le quitó la batería a su carro, chino, y ya es que se te reinicia la pantalla y la computadora. Lo tenía en chino y no lo podía regresar a español. Español. A menos que en aprendiera inglés. chino. Te jode la vida, güey. Estás viendo ahí Total. todo en chino. Pero es lo ¿Cuántas que te veces pasa no hay con estos aparatos juegos, que se ¿no? te ponen en chino y dices, Sí, ya no sé porque son usarlos chinos, ¿no? Sí. porque ya no tengo ni idea ni por dónde? Cuando le Pero picas todo al- eso cuesta. Sí, claro. Todo eso cuesta. O sea, hacer Y es un lo que se manual bien ahorran, hecho, la de o sea, imagínate un manual. Un manual no solo requiere traducción lingüística, requiere práctica. traducción hasta de intención de lo que quiere, a lo que se refiere. Entonces, no lo puede traducir solo un lingüista, lo tiene que traducir un mecánico que está entendiendo lo que está diciendo para poderlo poner en el otro lenguaje. Eso cuesta. Claro, Fer. Y ese costo, que es el costo de implementación, es difícil meterlo porque si lo metes, entonces eleva. los carros se te elevan. Y tal vez ni se te elevan. Nada más pierdes margen. Porque los carros chinos podrán ahorrarse 10,000 pesos, pero todavía el margen de ganancia te puedo asegurar que es mucho mayor que a los otros. Pues sí, simplemente. Ahorita un Volkswagen, el margen de ganancia, ¿cuánto ha de estar el margen de ganancia para la misma fabricadora Juan, de...? no puedo decirlo. Yo te puedo asegurar, Lo que pasa aunque es que no te algunos no me lo trabajan sé, con es 30,000 menor. pesos en utilidad para que de ahí repartan todo. En un vehículo de gama alta, Básico. básico. Entonces, ahí está. Pero fíjate otra cosa. Vienen los camiones. Los camiones Dios, también hay chinos. Yo tengo un problema con eso porque justo tengo un tío que es trailero allá en Estados Unidos. Y él, para empezar, pues justo la parte de cambio a eléctrico, ¿no? Acá. Bueno, allá. Que ya muchos ya son eléctricos, ¿no? Y me dice, oye, fíjate que he querido comprar un camión allá en México para que me lo manejen. Digo, ajá. Y me dice, pero oye, fíjate que vi estas opciones, están como un poco más económicas, no sé, que un Kingworth, que un Volvo, que pues, Freightliner. un Freightliner, o sea, marcas pues, de toda De la respeto, vida, ¿no? de De respeto. respeto, claro. Y me dice, o Pero sea, respeto en América, porque los europeos son bueno, sí, el Scania, el MAN, El Volvo. el Volvo, sí, digo Kingworth porque porque son en Estados Bueno, Unidos pero y aquí están acostumbrados a compras eso. uno de esos vehículos y también es un riesgo. sí, Porque claro. se lo roban. Sí, sí, sí. Entonces, Pero las marcas buenos. Los americanos. Pero ahorita está Macizos. Fotón. Pero tienes estos que de Fotón. repente los ves y dices, Shackman. ¿qué tanto me va a cargar esta madre, güey? ¿No? No, cargan lo mismo y hasta a lo Y mejor Fotón cargan. es no, mejor ¿y cuánto tiempo? Cummins, Bueno, ¿no? hace no mucho Sí, hicimos una un motor Cummins a un investigación de motor chino. mercados y justo lo que me pasó en una Con Volvo. investigación No, con 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 una alguien. marca. Con alguien. Diego le Pero quitas justo ahí. era sobre este tipo de vehículos. Y bueno, de una cosa que te das cuenta es, ahorita estábamos hablando de Botón y Shackman. Y ambas están ligadas con marcas europeas. Grandes. Estaban ligadas, por ejemplo, con Volkswagen. Entonces,
es lo que voy. O sea, cuando ellos fueron, en este caso trabajan porque está el mercado de China muy interesante y justo empiezan a trabajar con ellos. Entonces, al final de cuentas hay muchas cosas que de cierta manera son comparativamente similar. Pero, por ejemplo, le llevas uno de estos camiones, o sea, puedo entender la parte de que comparten, si quieres, hasta la misma estructura del motor, de todo lo funcional, lo mecánico, pero a ver, pues llegas a tu mecánico diésel de confianza y le llevas un Fotón y le dices, oye... Bueno, ahí sí tiene una desventaja, porque creo que los motores europeos, o sea, de las marcas europeas son más complejos como para que te los arregle un mecánico externo. Ajá, sí. Son más complicados. Por eso a los americanos les gustan más, porque hay muchos que agarran y los americanos creo que son casi como lo de los bochos que compraban piezas en la farmacia. En viejo, sí. Pero fíjate que en los motores y en los de las grandes marcas, y se nos olvida, hacen barcos. Los motores de los barcos son de estas marcas que estamos hablando, de Power by Cummins. Y lo interesante viene con los chinos, con los eléctricos, ¿no? Que también ahí sí yo creo que tienen ventaja contra nosotros porque han desarrollado las pilas que nosotros todavía no tenemos ni idea de por dónde empezar. Bueno, la ventaja, aquel que tenga la mejor pila, y que garantice mayor tiempo de almacenaje, mayor rendimiento, autonomía, etcétera. Ese es el que canta. Por supuesto, imagínate, cuesta menos y además el combustible no existe. O sea, lo cargas en tu casa y te cuesta 17 pesos y el mejor ejemplo es BYD. Justo, o sea, era lo que iba a decir de los 15 eléctricos más vendidos. Su especialidad era baterías. Y le compitió, dijo, bueno, yo voy a comprar una fábrica de carros y todo el mundo se le oponía a la persona esta que tenía esa visión y dijo, pero si tú te dedicas a hacer baterías, sí, pues es que ahora el corazón del carro es la batería. Bueno, va a ser la batería. Bueno, tanto llegó a ese punto que Tesla, que hacía sus propias baterías, después terminó comprándole las baterías a él. Claro. Y dijo, ¿sabes qué? Creo que me diste la vuelta. Se burlaba Tesla de ellos. Por ejemplo, el principal punto de BYD, yo creo que de BYD el éxito aquí en México, aparte de ser chino y de que quizás... Y de ser apoyado por el gobierno chino, también fue... Como todas las marcas chinas. Uh-huh. Para empezar, sus precios no están tan alejados de lo que es un coche normal de una marca reconocida. Pero pues, sus modelos son eléctricos híbridos. Entonces... esa fue la novedad que llegó aquí al mercado mexicano. Porque si lo comparabas con la otra opción que había, y solo en ciertas ciudades aquí en México, que es Tesla, y el precio de un Tesla, pues sí te dices, bueno, me prefiero andar... Pero Tesla bajó mucho de precio. Sí, y aún así, BYD sigue dominando aquí en México, ¿no? Y por eso ya ves un chingo de estos, ¿cómo se llama el cuadradito? El Dolphin. El Dolphin, el caballito de batalla. Un chingo de esos. Ya me ha tocado. Por ahí mandaste una estadística, ¿no? ¿Cuál es el carro eléctrico que más se ha vendido? Y es Tesla. El de Tesla, por después 300,000. Después el tercero Geely. Tesla, 4, 5 y 6 BYD. ¿Y BYD cuál está? El Dolphin como el segundo, ¿no? No, el Dolphin es el 9º. Hay un Xiaomi, yo no sabía que ya traía. Se lo acaban de sacar. Pero eso hace teléfonos celulares, ¿no? Sí, o sea, imagínate. Baterías, pues al final del día, el lo manejo que es del que el litio, corazón ahora de un carro es la batería. Por eso Apple pues no tarda en no sé si sacar su... No, eso Apple, pero, sí lo intentó, pero fíjate, yo creo que aquí hay un tema que hay un MG eléctrico. Lo que ese también ya lo vi, es un deportivo, ¿no? Según. Bueno. Reportivo. Si te fijas, más o menos aquí el tema es, bueno, los autos eléctricos, y de hecho el motor eléctrico, el motor básicamente que se utiliza hoy en día, es incluso más viejo que los motores de combustión de gasolina. Claro. O sea, estás hablando que en 1890 y no sé qué. El diseño básico, los primeros, ¿no? Y de hecho Porsche en su momento hizo el primer híbrido, también en los 1890 y tantos, que son coches que existen desde entonces. El problema de por qué no siguieron funcionando los coches eléctricos, era el tema de la energía que no se podía mantener. Es decir, no tenías la tecnología para permitirte tener el almacenamiento, ni la generación, ni el almacenamiento de la cantidad de energía que necesitabas cargar en un auto. Entonces fue lo que hizo que al final de cuentas fuera más fácil llevar
un coche de vapor o un coche después de gasolina o combustible que puedas llenarlo y hacer que se quemara y que el motor anduviera, ¿no? Pero realmente estamos hablando que el motor eléctrico principal que utilizamos ahorita, que es básicamente muy similar al que está en una licuadora o en una aspiradora, es exactamente el mismo que le están poniendo a los coches, obviamente con unas dimensiones distintas. Sí. Pero lo que hace la diferencia son exactamente las baterías. Sí. Que eso lo hemos sufrido todo el tiempo, porque también es como pues, los Apple, si de algo sufrían era de la batería, ¿no? Entonces mucha gente lo tenía, pero no te duraba el día. Era el principal, ahora sí que talón de Aquiles de los aparatos, correcto, por ejemplo, que tenían ciertos requerimientos. Entonces, y que obviamente, era comentabas, el problema. Lo que comentabas la otra vez, que pues, la cantidad de piezas que tiene un motor eléctrico y un motor de gasolina es infinitamente mayor el de gasolina. Y además ni siquiera tienen el mismo desgaste. Nada más, fíjate, desde que el hombre aprende a manejar el fuego, lo ponga hasta dentro de un pistón para que pueda generar movimiento, significa o equivale a una joya como un diamante que lo tienes que pulir para darle la forma y que se convierta en una joya. Así que realmente la tecnología en un motor es una joya. Sí. ¿Por qué? Pues si te pones a pensar en todo aquello muy madura, muy para poder hacer eso. Es más, me atrevería, no, tal vez, pero o sea, no sé si, bueno, sí me atrevería a decir que atrévete. La tecnología o la mecánica automotriz es la más evolucionada, no quiero decir la más avanzada en tiempo y tecnología, sino la más evolucionada. O sea, ha llegado a su límite de capacidad de extracción de energía térmica en el proceso de hecho, te voy a decir una cosa. Gasolina. De la mano con lo que estás diciendo, te voy a decir una cosa. Yo creo que tecnológicamente hablando, si hay algo que como humanidad produzcamos que te llega a demostrar todos los avances tecnológicos que tienes que has hecho a lo largo de toda la historia, sería un auto. Sí. No, porque estamos hablando de la cuántica y todo eso, y entonces eso no es el avance. Porque te voy a decir por qué. Es lo más evolucionado. Básicamente todo lo que son los avances de todos los sentidos tecnológicamente que hemos hecho a lo largo de la historia, se terminan, termina teniendo muchas de esas cosas en él. Es decir, tú puedes tener de repente el Starship y tener un montón de cosas, pero no tiene cosas en que de repente viera un extraterrestre y dijera, oye, ¿y esto para qué es? Ay, sale aire de acá abajo. O sea, cuestiones como tan, ¿sí me entiendes? O sea, juntas tantas cosas, o sea, obviamente todo eso, juntas tantas cosas que te llevan a poder hacer eso. O sea, creo que es creo que es uno de los productos. Que es otra cosa. Tal vez pensaría que el avión tiene todo. No, porque yo creo el avión, que más el avión avanzado, no tiene turbinas de avión, colisionador de dron. Pero una turbina de avión está en una turbina de avión eso está sí en un es coche. Avance tecnológico. Una turbina de avión está en un coche. No, bueno, pero eso lo aterrizaron. A lo que voy es que el avance, me refiero a la maduración de un producto, el producto más maduro que existe en la Tierra y más evolucionado. Es el automóvil, yo estoy totalmente de acuerdo. Y popular. Y alcanzable. Y alcanzable. Y es si te quieres llevar algo, lo que lo llevó a ser lo más maduro. Claro. Porque se sigue haciendo desde hace muchos años, se sigue perfeccionando, se siguen buscando nuevas ideas para seguir mejorando esta parte del y ahorita a los chinos que se les ocurrió hacer estos como drones que llevan gente. No manches. Oye, acá me estaban diciendo que aquí en el penal, en las bodegas, que hay un dron como del tamaño así como de la mesa. Para vigilar a los reos. Sí, déjate tú eso, los usan ahora los usan en el campo. En para la agricultura. Ajá. Sí, claro. Que en Cibata ya hay un dron que entrega paquetes. Pero a mí no me sorprende. A mí lo que me sorprende y a mis tíos quedaron como para mandar a tu chipayate, ¿no? No, aquí oye, creo que le falta la lactancia, ahí va, te lo mando. Mi tío, el que pensaba que el gobierno había echaba polvo para que no lloviera, él cuando vio un dron de ese tamaño, cabrón, pensó que iban a llegar los alienígenas, no mames. Ahí sí yo los he visto, los drones estos, pero son unas cosas para fertilizar y para abonar. Pero esos ya están aquí tú salte tantito y los vas a ver. Ya los tienen, antes eran las avionetas que pasaban. Sí. Está el dron, es un dron igual como los de DJI y eso, nada más en escala, que de hecho creo que son de DJI algunos, y trae ya para ponerles ¿qué es DJI? La marca.
Y ya, o sea, trae y lo programas y ya hace el No, y riego. está- Bueno, pues el dron viene a sustituir a los carros chinos. Bueno, pero a ver, seguimos con el punto. Hablabas de Tesla. Tesla sigue siendo el número 1, por ejemplo, en México. Sí. Tesla fue el que realmente hizo la revolución en cuestión de autos eléctricos, ¿no? ¿Cuánto te pagó Elon Obviamente Tesla durante el principio, Ojalá nos pagara. Tesla tuvo... Si hay un admirador de Elon Musk, es acá, Juan. ¿Tú no? No, ¿No? ¿Está bien? yo soy Kim Kardashian. Sí, te creo. Bueno, pero a lo que voy otra vez como llegando al tema. Obviamente Tesla empieza a crecer. Obviamente está en una industria que tuvieron que generar muchas cosas que no existían. Y precisamente una de las cuestiones en el crecimiento y que supo Tesla desde el principio que tenía que desarrollar era el tema de las baterías, que a final de cuentas fue a lo que metieron más dinero para poder, porque Y tampoco sabían que era lo Y principal. tampoco tenían desconocimiento del proyecto Compraron una marca, el ¿no? proyecto de Solar City de Elon Musk. Él sabía el tema de electricidad, lo tenía perfectamente Las baterías. entendido. Y Él desde compraron hace una mucho empresa. tiempo sabía que el punto clave, Es que la piedra reptiliano ese angular, cabrón. era el Bueno, almacenamiento. entonces lo del- que hace, compra una empresa en Estados Unidos que iba muy avanzada con el tema de las baterías y después obviamente que empiezan a desarrollar, va para poder bajar el precio y porque además creo que por el tema de algunas de las cosas que se necesitaban en todo era hacerlas en China finalmente para bajar el precio, que es precisamente cuando entra en contacto con BYD, que finalmente son los que le venden la tecnología. ¿Qué es lo que pasa? Como lo que pasó en su momento con Huawei. Huawei, Ujú. ¿qué hacía? Huawei no hacía celulares, pero hacía todo lo que utilizaban para las antenas de telefonía celular, todos los chips que utilizaban para los teléfonos, pues no sé, producían el 60 o más por ciento de todo lo que estaban ahí. Y un día dijeron, oye, ¿Y y si si lo nosotros- juntamos nosotros, tenemos todo lo que se necesita. Y fue lo mismo. BYD hizo lo mismo. Y obviamente eso le da un beneficio porque pues tienes lo principal para los autos eléctricos en realidad, porque lo que hablamos de los motores, que realmente no hay tantas diferencias, pues es la batería. Claro. Ahora, aquí hay otras cosas también. ¿Qué es lo que pasa? Es otra vez el mismo concepto, lo que decíamos. China recibe para estar produciendo la tecnología de otro país, como en este caso Estados Unidos, de las baterías que traen de otra empresa, y se van quedando en el camino el conocimiento que les están dando porque están viendo lo que está pasando frente de ellos. Y se lo van quedando y al final lo utilizan a su beneficio, porque obviamente con eso, pues lo que dicen ahora, pues vamos a hacer y todas las marcas hagan sus eléctricos, yo tengo las baterías. Pero otra vez esa es la cuestión en donde, pues creo que es el problema en que obviamente China supo meterse en ese sentido, aprovechar esa situación y tener ganancia de esa parte. Pero ahí es donde pues también era el problema. Si tú no proteges tu mercado precisamente para que eso no pase, pues de repente vas a tener un montón de gente que te va a estar llegando al mercado con productos de no buena calidad. Totalmente Y que de es, acuerdo. creo, lo que nos pasó en México, porque a final de cuentas aquí Lo que nos está pasando. metiste tantas marcas, muchas de estas marcas ni siquiera están teniendo buenas ventas, o sea, no es un tema que digas, wow, lo que está pasando, pero en conjunto, pues le están quitando el 22%, decíamos, del mercado al 30%, ¿no? resto de las marcas que tienen plantas, que tienen distribuidoras, que tienen dan trabajo vendedores, aquí. que tienen talleres, y obviamente es una de las cuestiones que ha sido grave dentro de esta situación. Para que además tuvieran y tengan un montón de problemas mecánicos, de falta de refacciones. Pero además, digo, la verdad es ¿Y que... esta situación qué impacto va a tener en un país? O sea, ya lo está teniendo, porque a final de cuentas lo que está haciendo es que le está quitando ventas a otras marcas que ya estaban aquí. Y que están cerrando plantas. Y trabajos. Claro, porque ya lo vimos. Ya están cerrando plantas como la planta de Nissan en Aguascalientes y otras plantas que están cerrando, porque a final de cuentas... Pero no pues, solo sí en está. Aguascalientes, sino en el mundo entero. Claro. Bueno, ahorita me estoy preocupando por nosotros, pero la realidad es esa, ¿no? Pero es como porque o sea, a final de cuentas has sido muy permisivo y tú lo has hecho. Y luego encima es como no poner esos topes ahí. Ahora, yendo todavía más ahí, porque a final de cuentas, pues sí, siento que por un lado es la falta de controles del gobierno, la falta de decir, ok, vamos a hacer esto, vamos a tratar de que los autos tengan ciertas Proteger la regulaciones, industria cubran con automotriz. esto. Tú no te traigas algo sin tener la posibilidad de cubrirlo en garantías, en talleres, en lo que sea. Pero también, perdón, pero por otro lado está la gente que está comprando esos productos, porque también si la gente lo está comprando,
pues ahí qué hacemos. Y ahí sí hay muchas cuestiones. Es por la situación económica. O sea, No, por eso porque el precio la ni siquiera es vulnerabilidad diferencia. política que tenemos es realmente esa es la situación. Pero ese es a lo que voy. A es ver, que no es vamos a por hacer un precio. ejercicio. Aquí somos 4 personas. De lo que hemos platicado, cada quien ha hecho una valoración. Es correcto. La pregunta es, ¿te comprarías el chino? Jamás. ¿Te lo comprarías el chino? ¿Te lo comprarías el chino? Yo ¿Le he darías la considerado- oportunidad? He considerado darle ¿Considerando? la oportunidad Lo ven un Dolphin. al Dolphin. Sí, a huevo. ¿Qué te Entonces dije? sí, Para un Aquí hay vehículo una mano adicional, ahí te va. en 4 personas. Para tenerlo como otro vehículo adicional a carros combustible y de marcas ya sea americanas, Encontraste europeas. un beneficio, por eso te lo compras. No, estoy pensando, lo estoy considerando. Solo Pero, o sea, es lo levantar la considero. mano. Cuando no te conteste que le quieras cambiar renovar el contrato, ya sabes por qué, porque el cabrón se compró un Dolphin rosa, No, pastel. eso es lo único que he considerado un Dolphin por la parte eléctrica. ¿Verdad? No, Solamente. pues es que, Fabián dice que sí. esa Y aparte ahí te sería... va un factor que era el que escuché, que es uno de los que me hacían no decidir, decir no, pero ya lo entendí, alguien lo explicó en el radio. Ya te convencieron, un vendedor. No, que me contestó una pregunta muy clara. Un chairo. Después de 5 años, la capacidad de retención de una batería de estas nuevas que tiene la vida BYD de la es del 95%. O sea, solo perdió 5% de 1% capacidad por de año. rentar. 1% por año. Güey, o sea, la neta, si llegas hasta el 90%, son 10 años. O sea, ya la batería dura lo mismo que el carro. Entonces ya no es el tema de, ay, sí lo compro como pasaba con los Teslas, que, ay, y ¿Y ahora... qué pasa con las baterías cuando se acaban, perro? No sé. Tú que eres Muy ecologista. buena pregunta. O Tú sea, que eres creo que tiene un proambiental, gran impacto muy proaborto. fuerte. Seguramente cuando el valor de las baterías empiecen a aumentar por su demanda y por su utilidad, Pero más bien deberían va a de bajar, haber ¿no? el punto. No, yo creo que en el momento que ese material que está en una batería vieja sea importante y llegue a tener el costo de recuperarlo, entonces sí va a haber procesos que van a intentar recuperar las baterías viejas. Actualmente no es costeable, pero va a llegar un punto donde es costeable. O sea, la batería yo no creo que cada vez va a ser más barata. Yo creo que cada vez va a ser más cara. Ok, ya dio su punto él. 2 de cada 10 autos hoy en día, autos nuevos, son de origen chino, de los que se venden. Ok. ¿Cuántos? 2 de cada 10. Pero a ver, tú, Yo leí que el 30%. ¿Yo compré un auto chino? No. yo ya sé tus justificantes. Tú, Tampoco. Bueno, ahí te va. Hasta los países, las estrategias de los países han considerado ahora buscar más que el oro y incluso también tenían el desarrollo de la tecnología de internet y cosas de esas, y también otros que estaban investigando la partícula, el acelerador de partículas para Protones. buscar diferentes tipos de energía y de conocimientos, etcétera. Muchos dijeron, ¿sabes qué? El potencial actualmente, que en uno de esos casos es China, por eso quiso tratar de entrar al desierto de México, es aquellos lugares de tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? Todos estos productos que funcionan para las baterías, para cosas de estas. Porque son materiales difíciles de encontrar en la tierra y que donde hay, todos los países están peleando. De hecho, creo que es una de las razones por las cuales Rusia trató de agarrar Crimea de nuevo por los pinches materiales raros, güey. Así les llaman tierras raras, güey. Entonces, es el futuro de esa situación. Dependiendo de la disponibilidad que haya de ese material, va a ser que las baterías sean más caras. Yo por eso no creo que van a bajar de precio. O sea, si bajan es un poquito para la implementación, tampoco te vas a pero preocupar después se va porque a en 10 subir. años lo vas a cambiar. Pues un carro eléctrico, dentro de 10 años, una batería va a ser, si ahorita es una parte principal, en unos 10 años la batería va a ser más que el corazón, güey. Pero pueden pasar 2 cosas. Una, nuevas tecnologías como el hidrógeno. O 2, de hecho sí hay ahorita, yo sí he visto que hay un desarrollo de baterías hechas a base de sal. Pues bueno, que evolucione, ¿no? Entonces, Es que la sal es buen conductor, ¿no? Ujú. Y parece ser bastante prometedor. Pero no es sal, o sea, incluso esas baterías de sal te puedo asegurar que traen productos raros, güey.
O sea, de estos que le llaman tierras por raras. eso precisamente el tema y la ventaja de ese desarrollo. Voy a buscar lo de las tierras raras. Entonces... Me hace ruido el concepto. Ahora sí se lo escuchó pero, a Sheinbaum. Entonces, o sea, a lo que voy otra vez lo mismo. Si dicen que entonces ahí estaríamos potencialmente en un salero. No, pero sí es cierto lo de las tierras pues, raras. Y de hecho, por ejemplo, ahorita decían, son de las cosas que también decían que Estados Unidos se quería hacer de ellas, por ejemplo, de Venezuela. Venezuela. De México. Bueno, pero es un tema más que están utilizando políticamente. Que de hecho creo que Estados Unidos no tiene tanto tema por tierras raras, ¿eh? No es que no tengan. No, bueno, es que el que las tenga... por eso está en la capacidad del futuro poder. Lo mismo que con el petróleo, quien lo tenía dominaba. Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos de la tabla periódica que resultan absolutamente cruciales para la tecnología moderna, la transición energética y la industria militar. A pesar de que sugiere su nombre, no son tierras ni son raras. Es decir, no son escasas en la corteza terrestre. El término proviene de su descubrimiento original, fue en forma de óxidos, antiguamente llamados tierras, y de que están dispersos, que es extremadamente complejo y costoso separarlos y extraerlos de forma pura. Este grupo está compuesto por 15 elementos de la familia de los lantánidos, además de el escandio y el itrio. ¿Okay? Para que se utilizan imanes de alta potencia, electrónica de consumo, industria militar y catalizadores y óptica. ¿Qué estación de radio escuchas, tío Fer? No voy a pronunciar a la competencia. Pues no. Lo sale en el 94.7 en Grupo Imagen. Las raras, neodimio, en las mañanas lantano, a las 7 de la mañana. Europio, antes son como nombres Pascal, de allá, son como nombres de Río, hay un cuate que habla de eso. Son como nombres de nopala, ¿no? Europio, lantano, disprocio. Nueva Italia. Ya no los voy a llevar, cabrón. Pero no me gracias a estos chistes es que la gente ya me ubica y ya ubica a nopala. Tú eres el de Nopala. Claro. Sí. Y él es el tío Fer. Sí. Pero es que ahí te va el factor geopolítico, el monopolio de China. Aquí es donde el tema se conecta directamente. Aunque hay yacimientos de tierras raras en muchas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, Australia y Brasil, China controla cerca del 60% de la extracción mundial y más del 85% del procesamiento y refinamiento. Y son países grandes. Los 4 que dijo. Sí, aquí lo que hay que entender y hay que estar viendo es China. Por eso no te los van a robar aquí. No, China está jugando un papel muy importante en mundialmente con su intención de apoderarse y de ser una potencia. Lo que está mal es que se les dejó bajo otras circunstancias. ¿Cómo? Lo que yo creo que está mal es que ellos han jugado con reglas diferentes. Especiales, sí, o sin reglas, porque bueno, ¿Sí? a fin. Sin reglas. Sí, porque entendemos. A ver, ¿qué va a pasar si en algún punto cambia la dirección del país de partido político y se hace más cerrado el asunto? Eso no va a pasar. Bueno, por eso, a ver, ¿qué pasaría? No, ya estamos muy adentro. ¿Qué pasaría? ¿Va a haber regulación? ¿Se van a sacar a todas estas que no están cumpliendo con la regla de tal cual? La parte es que la gente no entiende cómo está regulado China. O sea, de entrada es lo que decíamos. Todas las empresas chinas son parte del gobierno. Entonces, todas las empresas que son famosas y que crecen en China, parte de esas ganancias van precisamente al gobierno de China. Por eso fue el tema con TikTok. ¿Por qué quería o por qué no quería Estados Unidos que TikTok siguiera teniendo ese peso específico y los datos de los americanos? Por un tema de seguridad nacional. Porque a final de cuentas la información la tiene el gobierno chino. ¿Sí? Y todas ahí te vas. Lenovo, que es una marca de las más grandes de computadoras. Windows, ¿no? La compraron allá y ellos tienen la marca que antes era IBM, las ThinkPad y todo eso que compraron y que son las de batalla en toda la mayoría de las empresas, son de ellos, ¿no? Ya las prohibieron. No nos han prohibido. No, la única que prohibieron fue Huawei, que fue la única que sí la prohibieron en todo el tema de teléfonos y todo eso. Pero en un momento dado puede hacer eso. Pero es justo eso, o sea, todo lo que venga de China, a final de cuentas, quien está detrás de esa parte, pues es el gobierno chino. Entonces, siempre tiene ese beneficio. Nos está escuchando. ¿De qué les va a servir? Pues sí, no lo sé.
Primero que lo traduzcan. Si no traducen Pero sus eso no hay manuales, tanto pedo. Pero eso no hay tanto pedo. Pero si deja que empecemos a ver aquí a espías y así de ojos rasgaditos, nos vayan a hacer un atentado aquí. Pobre coreano. Yo digo que Juan es el que representa toda nuestra ideología. Pedo y el tío Fer ya los quiere dar de baja. Bueno, espérame, es que ahí por donde vas no está tan lejos de la realidad y ese es un tema que a final de cuentas también creo que mucho de esto que llegó y de que el mercado se abriera tanto para China en el tema de los autos es porque hay un tema político. Pues China tenía intereses en Latinoamérica y parte de sus intereses eran ¿Cómo comerciales y sobre todo obviamente con los gobiernos que eran gobiernos de corte socialista. O sea, y es en donde precisamente buscaron no es coincidencia la forma no es coincidencia que entraran tantas marcas chinas cuando tenemos una industria automotriz tan fuerte y que sí está organizada como para poder reglas. Remeter las reglas. Por ejemplo, sí existen, solo que hubo quien no las aplicó y las dejó entrar. El cochecito que presentó la señora hace poco. El Dolphin. El Olinia. En la línea. Pero ya dijeron que nada más es un render. No, pero además, ¿crees que lo van a producir aquí en México? Claro que no. Hay una bodega de las que construyó el tío Fer allá en China, retacada de esas. Y en cuanto les van a poner la marca. Sí, nada más le van a poner. Y las van a vender en Electra. Bueno, 4 veces decían tontos. Que hay un desierto en China con más de 1,000 carros nuevos, BYD, y 0 kilómetros. 1,000 carros. 1,000 carros no es nada. No, sí, no es nada. Bueno, pero lo que hacen es estar ¿cuándo han visto 1,000 carros juntos en un solo lugar? Aquí en el Ecocentro. En el embotellamiento aquí de la 57. Ahorita, en el siguiente mes aquí en Bernardo Quintana va a haber más de 1,000 carros estacionados ahí. Oye, pero aparte ese es el tema, o sea, también, y obviamente no hay resistencia. Por un lado, las marcas llegan, le dan todo este crecimiento a China. México se ha quedado corto en el hecho de a lo mejor entrar más y tener sus propios desarrollos. ¿Cuántas cosas realmente hemos desarrollado en términos de automotriz lejos de lo que hacemos? El Bull obviamente, y el México... Sacua. ¿Qué más quieres? Tenemos 2 marcas. Hay 3 porque está... Bueno, Mastretta ya no lo hacen, ¿verdad? No, Mastretta ya no. Bueno. Tristemente. O sea, lo que voy es... Tenemos a nivel internacional de las de las mejores industrias en términos de calidad, ¿cierto, Juan Carlos? O sea, de hecho, Volkswagen no hace sus modelos más bajos, sino los modelos... Mucho tiempo hizo el Golf, que era su modelo insignia en el mundo, bueno, en Europa, porque en América no se vendía tanto, pero era su modelo y lo hacían aquí. Y México está competitivo precisamente para poder mandar a todo el mercado de Norteamérica modelos de volumen. Pero creo que ahí sí como que de repente a nosotros nos ha faltado malicia también como de repente para hacer eso, o realmente en la forma en que estás estructurado no tienes esa necesidad, ni estás buscando esa parte. Y sí, pocas marcas se han desarrollado, y las marcas que se han desarrollado, las que mencionabas ahorita, por un lado son más de nicho. O sea, el tema de Bull, pues es una marca totalmente de nicho, una marca de un auto deportivo que está aquí en Querétaro. Y justo cuando decía, porque también la presidenta nos dijo que el primer auto eléctrico, pero pues ya desde tiempo tenemos la marca Sacua. Nuestros amigos de Sacua en Puebla. Que es una marca de coches eléctricos, también que se ha vuelto un poco de nicho. Y hecha por mujeres mexicanas en su mayoría. Sí, traen un tema mucho de apoyo a la mujer. Ajá. Oh, qué chido. Pero ya tiene mucho tiempo. No, ya tiene años. Y en vez de apoyar eso, se van a hacer un convenio con China. Exacto. Y aparte un coche horrible. Hasta hediondo. ¿Pero cuánto va a costar? Como 150. No, y que va a avanzar. Y iba a costar la mitad según ellos, ¿no? O sea, estaba como en 75 y ya terminó. No, pues va a costar. Pero que avanza 50 kilómetros por hora máximo, ¿no? Es un carrito de golf. Solo. O sea, sin contar con gente. O sea, todavía no están tomando en cuenta. Me muevo más rápido en los scooters eléctricos de acá abajo, oye. Sí. Pero bueno. No compren. Vamos, entonces, cerrando. Pues esos engaños son los que realmente traen estas consecuencias. Es que estaba yo justo en el tema también de los clientes. Porque a final de cuentas ese también es otra cosa. Pues también si el cliente compra lo que le están ofreciendo. Totalmente de acuerdo. Pero no es por precio, Fer. No están comprando eso por precio. No, o sea, no es porque no es realmente más barato. Le están comprando por espejitos. O sea, muchas cosas es, viene y se ve como, o sea, te sacan un coche que es un cochecito y, pero parece que trae el frente de un ¿Por qué crees que fue Lamborghini? ¿Por qué crees que fue el éxito del ¿qué era? El MG GT?
Que porque pues, traía el molde del Bueno, el caso del clase MG, C200. MG se vendió como una marca No me friegues. británica, ¿no? Desde ahí el engaño. Hicieron precisamente eso, lo estuvieron Pero haciendo los mucho que- tiempo. los- Hasta después les pusieron un freno de que obviamente tenían que especificar que pues a final de cuentas compraron la marca y no es como Porque tal. los- Pues que creo los- que le decían su origen el no es allá. MG de manden grúa. O Sí, sea, sí, mejor. mucha grúa. Mucha grúa. mucha Sí. grúa. O sea, los que somos conocedores del auto sabemos que Porque se la Morrison pasaban Garage, en- pues no, ya no. O sea, jamás Veías más iba a hacer MG eso. en una grúa que en, Que en la calle. que en la calle, Y precisamente. yo he visto muchos coches de MG chocados o faltos de piezas. Y es que es el problema, porque lo chocaban y te tardaban meses en llegar la pieza. Entonces, Y por a eso la ves fecha. tantos chocados, porque precisamente Bueno, no hay pues piezas. los FAOs están ahí abandonados de repente en junques porque ni las piezas sirven para otros FAO. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Los camioncitos de aquí que trajeron el Ah, gobierno los- y Claro, que de dónde venían. Hong por Long, supuesto. sí, por eso tuvieron que comprar los chingones que hay ahorita más circulando. Pero los otros, yo me acuerdo que nunca, o se ¿Y tú tardaron. qué crees a qué se deba? Encomiendan a una persona a comprar los carros Sí. y dice, ¿sabes Bien qué? negociazo. Me dieron un Pero- presupuesto de 5 millones. Voy con los chinos, ay, me cobran 2, me chingo 3. Sí. No, y ¿sabes qué es lo O más sea, así chistoso? funciona. Así funciona. Esos camiones, los chinos que trajeron aquí a Querétaro, porque además trajeron un lote impresionante de camiones porquería. Que de hecho muchos- esa marca también está relacionada con otra, no sé Sí, si tienen era sus con- oficinas aquí por Conin. Esos güeyes, King Long es la marca, ya me acordé. No podían, no los podían emplacar y mucho tiempo estuvieron sin placas porque no cumplían con ciertos requerimientos y porque además el tema del papeleo de cómo se los trajeron fue medio chueco, entonces no, por eso mucho tiempo no traían placas esos pinches camiones. Y Eran fue que- facturas repetidas seguramente, con series que no correspondían. Venían en chino. Oye, ¿dónde está el número? Oye, a ver, este es el número 7 tal. Pues no trae ni número de serie, cabrón. ¿Dónde va? Es que no alcanzó, sabemos, es que ya no güey. alcanzó. Ponle ahí uno. Pero pues es que así Pues las iban cosas así, ¿no? han Se lo ponían con funcionado, güey. plumón. Sí. Con un cincelito, un cabrón Que ahí en este el sea patio. el 30345. Ahí está con plumón puesto. Y las facturas, no, pues Y es un que masking tape se me ahí. hizo No lo fácil. vayan a despegar. Se me hizo fácil, pues, copiar y pegar la factura. Saqué 100 impresiones, aquí están los 100. Nah, Pero fue un fracaso. yo aquí quiero hablar precisamente porque es lo que no entiendo. O sea, la mayoría de las marcas, obviamente, hay algunas que sí tienen cierto cuidado. O sea, BYD creo que es de las que tienen en términos de diseño lo mejorcito. Lo menos en términos parecido. de diseño. Pero el resto son unas exageraciones horribles de todo. O sea, yo no sé la gente cómo compra eso. Creo que solo uno de BYD, una de las camionetas de las SUV, se parece mucho a la Macan. Ah, De- no, por supuesto. Sí. Porque traen un Pero no me diseño acuerdo cuál como es. más europeo. Están Sí. copiando un poquito más Ajá. las líneas. No me Los acuerdo cuál otros es. son copias malas. Pero los otros... De no todos, me o sea, chingues. bueno, también BYD tiene por ahí. Son como clones bizarros, ¿no? Así Sí, como tipo sí, sí, bizarro sí, de sí, fútbol. exacto. Superman. Y unos exageradísimos, porque hay una, no me acuerdo cuál es la marca, pero hay una minivan que parece refrigerador del frente. O sea, no manches, pero ¿quién Hay compra una eso? que parece que tiene dientes como de tiburón, Sí. ¿no? Es Que la toda la Geely, parrilla es están la así los Geely que te dientes. dije que la Gente marca- que No compra manches, esas güey. marcas, ¿qué les pasa? O sea, un carro de Hay que esos te va a tener- atropellar y parece que te va a comer en lugar Bueno, de ¿te acuerdas- ¿Te atropellar. acuerdas que había un coche hace muchos años? A lo mejor se acuerdan. ¿El Aztec? No. Ese otro horrible. Yo creo que el Dolphin es un Aztec Mini, güey. Ve los cortes, ve las líneas. Parece mucho. No, era uno de... Creo que era de Chrysler, que también tenía una parrillota horrible, pero muy 2000ero. No me acuerdo cómo se llama el modelo. Ah, el PT Cruiser. Ah, sí. Sí. Sí, sí. Pero aparte, sí, no, no, además horrible. había Lo una sacaron versión... convertible. Pero había Ah, sí, PT sí. Cruiser y había otro. O sea, ¿Cuál también otro? la otra marca de la competencia tenía uno parecido. El PT Cruiser era el de Chrysler Sí. y era... Pero yo me acuerdo Había que también otro. tenía una- General Motors tenía uno que se parecía también. Yo me acuerdo que tenía una parrillota y justo cuando vi esa porquería Sí, sí, andando, sí, sí. dije, ¿qué es eso? No. Y ahorita que dijo lo del Aztec, me acordé de los trazos así súper mega cuadrados que traían y así. en Sí, como diagonal. dibujo de primaria, ¿no? Sí, que haces un carro y haces yo creo que también Pero era- son horribles, o sea, son horribles. ¿Quién compra eso? Como carroza tipo Y de luego, los el Locos otro Adams, punto, ¿no? y luego el otro punto es eso, o sea, se quejan y ahora que luego todos se están quejando que Hernán Cortés y no sé qué, y llegan a los chinos y le ponen una pantallota y creen que esa es tecnología. Claro. O sea, no pensar que, ¿qué es lo que trae trae frenos ABS, trae esto, lo otro, aquello? No, es, Mi trae clúster una es digital. pantallota. El clúster es digital, como si un clúster digital fuera mejor que uno análogo. Analógico. O sea, no se dan cuenta, y eso es un hecho, un clúster, cuando tienes los relojes de tu coche que te marca la velocidad con una pantalla, lo cambiaron no porque es más moderno, es porque es más barato. Te Y le evitas quitaron las botones. agujas. cuando Los te lujos, quitan el lujo son botones- los botones, ya lo hemos hablado muchas veces. Lo hablamos la otra vez ahí O en sea, la un agencia. carro que tenga botonería
es lujo. El que tiene pantalla es para ahorrarse dinero. Pero a ver, dime una cosa, Juan Carlos, tú que lo has visto en piso, ¿tú has visto de Tú que repente lo vives, que lo sientes, lo palpas, la gente, o sea, de repente Te va y llega a sí, lo comparar respiras. y llega y dice, ay, está muy chiquita la pantalla, o has visto que se vayan a otro por las pantallas. Solamente el Virtus trae una pantalla de 8 y el del 10, todo el mundo quiere el de 10. Por la pura y si pantalla. le cambiamos el estéreo, no, pues no se puede, señor. No, mejor. No, y ese es el Pues tema. mi cuñado, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero la parte, Ya la lo parte, quemó, lo bueno es que no lo escuchan ni oye, Fer. pero la parte que no entienden es, o sea, ven una pantalla y wow, o Y sea, luego- cuando una pantalla, ¿cuánto te cuesta? Y una No, pantalla de 52 y deja eso. pulgadas. No, pero deja eso, hay unas marcas que tienen unas pantallas donde tienen los gráficos como las de estos juegos de Sí, como el Te aparece toda la telemetría. del Atari, ¿no? sí. Del Atari. Bueno, pero eso los se traduce a gráficos todo, ¿no? y los brillos y Es como, las oye. pantallas de líquido, no sé y- cómo. Y deja eso, volvemos al punto. Cualquier cosa que le falle, porque el sistema eléctrico falla mucho en este tipo de coches, en esas marcas chinas. No sabes Pinche cómo pantalla, arreglarle. ¿para qué la quieres de lado a lado, de puerta a puerta? Si al mes se te va a quedar negra y no vas a prender ni el carro, cabrón. ¿De qué O te va a O servir? te salen letras chinas. O te van a salir en letras chinas. Vas a decir, Y al rato te va a caer un virus y al rato lo van a hackear y van a saber dónde estás y ya no puedes hacer nada dentro del carro. ándale, ahí está. Ahí Pero está. no, Ahí ese está. es el Chevrolet HHR. Sí. Era la competencia y acá está el otro. No, Chrysler no, PT Cruiser. O sea, no, los dos sacaron Hasta este. me dio roña verlos. No, qué horror, cabrón. Y sí los vendieron bastante, ¿eh? Pues Sí. digo, imagínate las Es que dos yo me marcas acuerdo, gringas. yo me acuerdo los que, yo me sacaron. acuerdo que un vecino tenía el que tienes al lado, a la izquierda. El No, PT el que Cruiser. tenía como fueguito. Ajá, quítale el fuego y un vecino tenía ese. Por eso me acuerdo de la parrilla horrible que se cargaba ese carro, cabrón. Ese era el coche Pero que ¿qué siempre tal? quiso ¿Cuántas Fer chicas tener. levantaba con ese? No manches. No, ni una, güey. Chicas de 60. Pura Sí, si los ponían atrás en un ataúd o qué. de carroza De fúnebre. carroza fúnebre, pues sí parece como carroza, ¿no? Ay, sí, la Ay, carroza qué pinches fúnebre. carros tan feos, Dios mío. Bueno, pero ya ahorita todo es tener más pantallas. O sea, todo es pantallitas, todo es lo que... Entre más grande, mejor. Por eso la gente no Por eso sabe de dice coches. que el tamaño de la pantalla porque que no tienes sabe en que tu el coche se casa es sienta a el través tamaño del de tu ego. volante. Estás ¿De cuántas vendiendo pulgadas es tu tele? 50. ¿Tu tele? 82 pulgadas, Fer. ¿Y tu tele? No, es más chiquita que la de Pues ese es el tamaño del ego de las personas. Ya me habías dicho eso desde hace mucho. Oye, me digo. indicativo. ¿y la Pero, tuya? de hecho, Y la mía es de 30. Ay, pero la de la cocina, porque es de los Aquí me soberbios. van a desmentir, me quieren ¿De qué desmentir. tamaño es la tele de tu casa, Fabián? compré la más grande que había, ¿ah? Depende, dice. 60. Oye, te voy a decir. O la del baño, dice. Aparte, güey, ¿cuántas tiene que tener? Porque Sí. En el baño tiene pantalla. ¿Cuántos focos hay en tu casa, Fabián? ¿No? Hay que empezar por ahí. ¿no? Oye, no dice, tiene. dice que el problema es la economía, pero mira, yo lo veo bien al cabrón. Sí, Está diciendo Hagan que- lo que digo, no lo que yo hago. Sí, Ay, sí, di. Ay, Sumando las pantallas tienes el ego enorme. Y entonces si la gente ¿qué se quieres deja... compensar, Fernando? Oye, pero si entonces si la gente... Pues La al falta final, de si la atención. gente también está comprando eso, ¿qué puedes hacer? Nada, pues Pues tienes nada. que entender que la gente va al final a decidir qué compra, ¿no? Pero bueno, el síntesis de esto es que sí hay quienes compran carros chinos y los van a seguir comprando porque no los vamos a desaparecer. Tristemente. No, Pero también para cerrar. perdón. también va a acabarse o nos preparamos para esta situación porque a algunos nos está afectando económicamente. Claro. Directa o indirectamente, Claro. porque la industria automotriz de nuestro país mueve la economía. Es una de las principales fuentes de economía. Es de- un Yo creo que, pilar. yo creo que Es un tendría que ser pilar. una de las... Si no es que la principal que se debería de cuidar. Sí, porque Sí. si no te quedas sin trabajo. Sí, ¿no? Y un recorte de planta, lo que significa a nivel... No, es que todos los económico. indirectos, ¿no? Sí, Todos sí, los sí. indirectos de todas las personas que producen llantas, que producen el transporte, los camiones también están muy afectados. Ya el negocio de los parabrisas. Pues los vehículos que comentamos que chinos, que ya traen unos como asientos como triciclos. O sea, ya la gente viaja en eso. O sea, ¿cuántos no vas en la calle y encuentras esos vehículos
chinos de 9,000 pesos, 7,000 pesos. Parecen como zapatitos, me recordaron al sí, al Datsun, como carrito sí. O sea, de gente que requiere asistencia en el que, supermercado, así andan en la calle. Mira que yo, en un March, que una marca ya, vimos la más vendida, Nissan, el March probablemente de los modelos más vendidos después del Versa, por lo económico. Yo me sentía desprotegido en esa madre, ¿no? Me iba de aquí a Nopala y pasaba un tráiler y era como, claro, me va a aventar esta madre. No sé cómo la gente ahora puede manejar esas cosas. Yo le decía a mis amigos, yo creo que imagínate que una carreta te atropella allá en Nopala, pues está cañón, mejor. Güey, si choco en una de esas cosas, en esos carritos, si choco con una vaca, me mato yo y la vaca sigue intacta. Pero ese coche sí se sigue vendiendo en Europa. ¿El chiquito? Sí, ¿cómo se llama? ¿El Atos? No, el March. Sí, bueno, en Europa. Yo por eso regresé a mis orígenes y a mi adoración Volkswagen. Y ya sé que si atropello una vaca ahí, no me voy a pasar mucho. Ahí te va, ya para ir yo cerrando. Yo les voy a decir una recomendación. Ahora recomendación. El tío Europio nos va a dar una recomendación. Yo creo que cuando vayan a comprar un carro, piensen bien el carro. Primera. Que no sea un carro chino de preferencia. Tengan el dinero. Pero consideren que vas a comprar un coche chino. Consideren financieramente tener ese carro por 10 años al menos. Esa es el mejor retribución de todo ese dinero que están invirtiendo. O sea, tu hijo lo vas a tener. Y que no sea un carro chino. Yo he considerado la opción de un carro chino porque ya tengo otros 2 carros. Y entonces solamente para el uso eléctrico. Pero la economía está mal. Si no tienen 2 carros, no compren un chino. Es como los Ferrari. Quieres comprar el más nuevo, tienes que tener primero 2 antes. O sea, a Fabián le vas a comprar su BYD y va a ir a la prepa y a la uni todo el tiempo y hasta va a tener sus noviecillas y no le vas a cambiar el carro porque tiene que durarte 10 años. Sí, le voy a decir, escoge bien tu carrito. y chino aparte. Te va a dar la camioneta, te va a dar la Amarok. No, a Fabián lo voy a enseñar a que aprenda chino desde ahorita para que cuando le pase lo de la pantalla no sufra. Que diga, es la llanta. Es la llanta. Se salió. Sí. Se me cayó. Ya voy en 3 llantas. No te preocupes, ya lo sé leer. Sí, aquí dice que se salió la llanta de atrás. Alerta de llanta, se salió. Pasé un tope y se me cayó la batería. Exacto. Está bien, Fer. No. Bueno, yo consideraría la opción del entonces Dolphin, los autos chinos son para gente pudiente. Pero la última vez que grabamos prometiste que te ibas a comprar un Golf ahí en la agencia. No, sí, nunca prometí. ¿Cómo no? Nada más porque sí ya estaba vendido, pero compramos un Amarok, ¿no? El GTI. El GTI que está precioso. Pero ya dijiste que ya no. No, ya. No, yo que pensaba en plan familiar y me iba a comprar la Terramont, pero pues sigo con el Polo ahorita. Iba a decir una cosa muy fea, pero... Gracias. Ya. Cerremos. Katzin. Yo creo que igual por el lado del tío Fer. Creo que sí es importante. Al lado, el del frente, ¿no? O sea, sí es importante considerar, más allá de guiarse por el precio de venta, que lo platicamos ahorita, pues sí, analizar a profundidad la duración, cuánto te puede aguantar, con fallas, con temas de refacciones, tema de atención, y sí informarse sobre la confiabilidad y el rendimiento del mismo auto, ¿no? Más allá de guiarse por una pantalla o porque estéticamente se ve deportivo, se ve lujoso, parece una nave espacial. A ver, esa no es la clave de que sea un buen carro. O salido de Rápido y Furioso. O tenemos el caso del DeLorean. Parece un coche futurista y no tuvo el éxito claro, tal, totalmente. ¿no? Entonces, mi recomendación, y lo he dicho siempre y en los capítulos que lo hemos platicado, hay que seguir con las marcas que llevan años y de experiencia, de desarrollo, de información, de testeo en el país. ¿Para qué andarle buscando? Y sobre todo si es tu primer carro, ¿no? Claro, no anden buscando chinaderas. Exactamente. Se los va a llevar la chinada. La traías, eso querías, eso la traías preparada para el cierre. Pues bueno, a final de cuentas, creo que dentro de todo, pues también es hacer pues digamos, estamos tratando de hablar también desde el punto de vista más objetivo, en que se pueda también en muchas cosas, porque creo que sí es importante entender que
que para muchos casos, las marcas que han llegado a México, pues más bien ha sido, yo creo que mucha gente que ha estado buscando esa oportunidad de traer producto barato, pero realmente a lo mejor no tanto como para pensar, como para establecerse en el largo plazo, y ese es el principal problema, ¿no? Que están llegando muchas marcas que incluso yo creo que gente, pues obviamente de México buscó marcas que fueran baratas y que pudieran traerse y que pudieran parecer atractivas para el mercado, pero el hecho es que a lo mejor a las marcas chinas no les interesa tanto el desarrollar el mercado, sino vender pues un excedente o un volumen que pueden tener por ahí, pues sin el menor tema de esfuerzo. De esfuerzo de hacerlo. Ok, hay una persona me lo quiere comprar, llévatelos, te los vendo en tanto precio. Como muchas cosas que vimos, ¿no? De repente gente que traía motocicletas y cosas por el estilo. Saludos a los de Amper. Pero era como una cuestión de decir, quiero hacer negocio, hago el negocio ahorita, pues después no me importa qué pase con la gente, sí, y queda ahí. Sí. Creo que no son todas las marcas. O sea, creo que hay marcas que obviamente sí traen una estrategia precisamente como marca de venir y meter, por ejemplo, el caso de BYD, creo que sí es una marca que sí está viendo el escalón de México para entrar a Estados Unidos, pero realmente con una estructura hacia el futuro, con una estrategia más clara. Muy planeada. En donde sí está buscando pues llegar con el pie derecho, tratar de tener y establecer una red de distribuidores y una red de servicio, todo de la forma tradicional en que la mayoría de las marcas están aquí, precisamente para poder llegar y tener, yo creo que incluso en su momento, producción en México. Pero sí que se den cuenta que la mayoría de los productos que están llegando tienen mucho que desear, no tienen una red de soporte atrás, no hay piezas, no hay refacciones, y que probablemente muchas, aunque ahorita hayan entrado tantas, probablemente en unos años la mitad desaparezcan. Sí. Y si de la mitad que desaparecen está la marca que tú compraste, pues va a ser... Adiós tu inversión. Exactamente, ¿no? Entonces, sí pensar en aquellas marcas que tienen y están mucho más, pues ya más clásicas, más en el mercado, que también pensemos muchas veces en aquellas marcas que además ya tienen desarrollo, por lo menos de fabricación en México, porque pues también hay que apoyar el mercado, y es una de las cuestiones que creo que de repente, bueno, a lo mejor a Trump se le critica mucho por eso, pero una de las cosas que está buscando es que la gente sea consciente de consumir cosas de tu país, y creo que también debemos yo hacer antes era lo mismo, partidario, ¿no? del mercado libre, del abierto, etcétera, pero la verdad en esta situación sí creo que sí deberíamos proteger la industria automotriz en México. Bueno, no compres chino, Fer. Pero bueno, compras Aqua. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, un espero gusto te hayas entretenido, te hayas divertido. No, pura risa y risa con nosotros. Y pues bueno, ya de que haya otro tema también te volvemos a invitar. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.